Queridos audiolectores y queridas audiolectoras, es un placer estar nuevamente con ustedes para continuar nuestra travesía literaria. En esta ocasión retomaremos la lectura en voz alta de una de las obras más emblemáticas de la literatura argentina, Don Segundo Sombra, de Ricardo Guiraldes. Esta novela nos sumerge en la vida del gaucho, ese personaje tan querido y representativo de la cultura argentina. A través de las palabras de Guiraldes nos adentraremos en las pampas, en los paisajes infinitos y en las costumbres que moldearon el espíritu de una nación. Don Segundo Sombra no es solo una historia, es una ventana abierta a un mundo lleno de libertad, desafíos y una profunda conexión con la tierra. Los invito a acompañarme en esta lectura, a dejarse llevar por la prosa de Guiraldes y a descubrir o redescubrir la vida de Don Segundo, un hombre que encarna los valores y la sabiduría del campo argentino. Será un viaje que, sin duda, nos permitirá entender mejor el alma de una cultura rica y vibrante. Vamos a sumergirnos juntos en esta aventura literaria. Don Segundo Sombra, de Ricardo Guiraldes. Capítulo 1. En las afueras del pueblo, a unas 10 cuadras de la plaza céntrica, el puente viejo tiende su arco sobre el río, uniendo las quintas al campo tranquilo. Aquel día, como de costumbre, había yo venido a esconderme bajo la sombra fresca de la piedra, a fin de pescar algunos bagrecitos que luego cambiaría al pulpero de la blanqueada por golosinas, cigarrillos o unos centavos. Mi humor no era el de siempre, sentíame hosco, huraño, y no había querido avisar a mis habituales compañeros de huelga y baño porque prefería no sonreír a nadie ni repetir las chuscadas de uso. La pesca misma pareciéndome un gesto superfluo, dejé que el corcho de mi aparejo, llevado por la corriente, viniera a recostarse contra la orilla. Pensaba en mis 14 años de chico abandonado, de gaucho, como seguramente dirían por ahí. Con los párpados caídos para no ver las cosas que me distraían, imaginé las 40 manzanas del pueblo, sus casas chatas, divididas monótonamente por calles trazadas a escuadra, siempre paralelas o perpendiculares entre sí. En una de esas manzanas, no más lujosa ni pobre que otras, estaba la casa de mis presuntas tías, mi prisión. ¿Mi casa? ¿Mis tías? ¿Mi protector, don Fabio Cáceres? Por centésima vez aquellas preguntas se formulaban en mí con grande interrogante ansioso, y por centésima vez reconstruí mi breve vida como única contestación posible, sabiendo que nada ganaría con ello, pero era una obsesión tenaz. 6, 7, 8 años. ¿Qué edad tenía a lo justo cuando me separaron de la que siempre llamé mamá, para traerme al encierro del pueblo so pretexto de que debía ir al colegio? Solo sé que lloré mucho la primera semana, aunque me rodearon de cariño 2 mujeres desconocidas y un hombre de quien conservaba un vago recuerdo. Las mujeres me trataban de mijito y dijeron que debía yo llamarlas tía Asunción y tía Mercedes. El hombre no exigió de mí trato alguno, pero su bondad me parecía de mejor augurio. Fui al colegio. Había ya aprendido a tragar mis lágrimas y a no creer en palabras salameras. Mis tías pronto se aburrieron del juguete y regañaban el día entero, poniéndose de acuerdo solo para decirme que estaba sucio, que era un atorrante y echarme la culpa de cuánto desperfecto sucedía en la casa. Don Fabio Cáceres vino a buscarme una vez preguntándome si quería pasear con él por su estancia. Conocí la casa pomposa como no había ninguna en el pueblo, que me impulsó un respeto silencioso a semejanza de la iglesia, a la cual solían llevarme mis tías sentándome entre ellas para soplarme el rosario y vigilar mis actitudes, haciéndose de cada reto un mérito ante Dios. Don Fabio me mostró el gallinero, me dio una torta, me regaló un durazno y me sacó por el campo en sulky para mirar las vacas y las yeguas. De vuelta al pueblo conservé un luminoso recuerdo de aquel paseo y lloré, porque vi el puesto en que me había criado y la figura de mamá, siempre ocupada en algún trabajo, mientras yo rondaba la cocina o pataleaba en un charco. 2 o 3 veces más vino don Fabio a buscarme y así concluyó el primer año. Ya mis tías no hacían caso de mí, sino para llevarme a misa los domingos y hacerme rezar de noche el rosario.
En ambos casos me encontraba en la situación de un preso entre dos vigilantes, cuyas advertencias poco a poco fueron reduciéndose a un simple coscorrón. Durante 3 años fui al colegio. No recuerdo qué causa motivó mi libertad. Un día pretendieron mis tías que no valía la pena seguir mi instrucción y comenzaron a encargarme 1000 comisiones que me hacían vivir continuamente en la calle. En el almacén, en la tienda, el correo, me trataron con afecto. Conocí gente que toda me sonreía sin nada exigir de mí. Lo que llevaba yo escondido de alegría y de sentimientos cordiales se libertó de su consuetudinario calabozo y mi verdadera naturaleza se expandió libre, borbotante, vívida. La calle fue mi paraíso, la casa mi tortura. Todo cuanto comencé a ganar en simpatía afuera lo convertí en odio para mis tías. Me hice ladino. Ya no tenía vergüenza de entrar en el hotel a conversar con los copetudos que se reunían a la mañana y a la tarde para una partida de tute o de truco. Me hice familiar de la peluquería donde se oyen las noticias de más actualidad y llegué pronto a conocer a las personas como a las cosas. No había requiebro ni guasada que no hallara un lugar en mi cabeza, de modo que fui una especie de archivo que los mayores se entretenían en revolver con algún puyazo para oírme largar el brulote. Supe las relaciones del comisario con la viuda Eulalia, los enredos comerciales de los Gambuti, la reputación ambigua del relojero Porro. Instigado por el fondero Gómez, dije una vez, retarjo, al cartero Moreira, que me contestó, «Guacho», con lo cual malicié que en torno mío también existía un misterio que nadie quiso revelarme. Pero estaba yo demasiado contento con haber conquistado en la calle simpatía y popularidad para sufrir inquietudes de ningún género. Fueron los tiempos mejores de mi niñez. La indiferencia de mis tías se topaba en mi sentir con una indiferencia mayor, y la audacia que había desarrollado en mi vida de vagabundo sirvióme para mejorar aguantar sus reprensiones. Hasta llegué a escaparme de noche o ir un domingo a las carreras, donde hubo barullo y sonaron algunos tiros sin mayor consecuencia. Con todo esto, parecíame haber tomado rango de hombre maduro, y a los de mi edad llegué a tratarlos de buena fe como a chiquillos desabridos. Visto que me daban fama de vivaracho, hice oficio de ellos satisfaciendo con cruel inconsciencia de chico la maldad de los fuertes contra los débiles. «Andá a decirle algo a Juan Sosa», proponíame alguno que está mamao allí en el boliche. 4 o 5 curiosos que sabían la broma se acercaban a la puerta o se sentaban en las mesas cercanas para oír. Con la audacia que me daba el amor propio, acercábame a Sosa y dábale la mano. «¿Cómo te va, Juan?» «Ta, qué tranca tenés, si ya no sabes quién soy». El borracho me miraba como a través de un siglo. Reconocíame perfectamente, pero callaba maliciando una broma. Hinchando la voz y el cuerpo como un escuerzo, poníamele bien cerca, diciéndole: «¿No ves que soy Filumena, tu mujer, y que si seguís chupando esta noche, cuantito de enterés a casa, bien mamao, te vi a zampar de culo en el bañadero en los patos pa' que se te pase el pedo?» Juan Sosa levantaba la mano para pegarme un bife, pero, sacando coraje en las risas que oía detrás mío, no me movía un ápice, diciendo por lo contrario en son de amenaza: «No amagues, Juan, no vaya a ser que se te escape la mano y rompas algún vaso. Mira que al comisario no le gustan los envinaos y te va a hacer calentar el lomo como la vez pasada. ¿Se te ha enturbiado la memoria?» El pobre Sosa miraba al dueño del hotel, que a su vez dirigía sus ojos maliciosos hacia los que me habían mandado. Juan le rogaba: «Dígale pues que se vaya, patrón, a este mocoso pesado. Es capaz de hacerme perder la paciencia». El patrón fingía enojo, apostrofándome con voz fuerte: «A ver si te mandas mudar, muchacho, y dejas tranquilos a los mayores». Afuera reclamaba yo de quién me había mandado. «Ahora dame un peso». «¿Un peso? ¿Te ha pasado la tranca, Juan Sosa?» «No, formal. Alcánzame un peso que vi a hacer una prueba». Sonriendo mi hombre accedía esperando una nueva payasada, y a la verdad que no era mala, porque entonces tomaba yo un tono protector diciendo a 2 o 3: «Entremos, muchachos, a tomar cerveza. Yo pago». Y sentado en el hotel de los copetudos me daba el lujo de pedir por mi propia cuenta la botella en cuestión, para convidar, mientras contaba algo recientemente aprendido sobre el alazán de Melo,
La pelea del Tape Burgos con Sinforiano Herrera o la desvergüenza del gringo Culazo que había vendido por 20 pesos su hija de 12 años al viejo Salomovich, dueño del prostíbulo. Mi reputación de dicharachero y audaz iba mezclada de otros comentarios que yo ignoraba. Decía la gente que era un perdidito y que concluiría, cuando fuera hombre, viviendo de malos recursos. Esto, que a algunos los hacía mirarme con desconfianza, me puso en boca entre la muchachada de mala vida que me llevó a los boliches convidándome con licores y sangrías a fin de hacerme perder la cabeza. Pero una desconfianza natural me preservó de sus malas jugadas. Pencho me cargó una noche en Ancas y me llevó a la casa pública. Recién cuando estuve dentro me di cuenta, pero hice de tripas corazón y nadie notó mi susto. La costumbre de ser agasajado me hizo perder el encanto que en ello experimentaba los primeros días. Me aburría nuevamente por más que fuera al hotel, a la peluquería, a los almacenes o a la pulpería de la Blanqueada, cuyo patrón me mimaba y donde conocía gente de pajuera, receros, forasteros o simplemente peones de las estancias del partido. Por suerte, en aquellos tiempos, y como tuviera ya 12 años, don Fabio se mostró más que nunca mi protector viniendo a verme a menudo, ya para llevarme a la estancia, ya para hacerme algún regalo. Me dio un ponchito, me avió de ropa y hasta, oh maravilla, me regaló una yunta de petizos y un recadito para que fuera con él a caballo en nuestros paseos. Un año duró aquello. En mi destino estaría escrito que todo bien era pasajero. Don Fabio dejó de venir seguido. De mis petizos mis tías prestaron uno al hijo del tendero festal, que yo aborrecía por orgulloso y maricón. Mi recadito fue al altillo, so pretexto de que no lo usaba. Mi soledad se hizo mayor porque ya la gente se había cansado algo de divertirse conmigo y yo no me afanaba tanto en entretenerla. Mis pasos de pequeño vagabundo me llevaron hacia el río. Conocí al hijo del molinero Manzoni, al negrito Lechuza, que a pesar de sus 15 años había quedado sordo de andar bajo el agua. Aprendí a nadar. Pesqué casi todos los días porque de ello sacaba luego provecho. Gradualmente mis recuerdos habíanme llevado a los momentos entonces presentes. Volví a pensar en lo hermoso que sería irse, pero esa misma idea se desvanecía en la tarde, en cuyo silencio el crepúsculo comenzaba a suspender sus primeras sombras. El barro de las orillas y las barrancas habíanse vuelto de color violeta. Las toscas costeras exhalaban como un resplandor de metal. Las aguas del río hiciéronse frías a mis ojos y los reflejos de las cosas en la superficie serenada tenían más color que las cosas mismas. El cielo se alejaba. Mudábanse los tintes áureos de las nubes en rojos, los rojos en pardos. Junto a mí tomé mi sarta de bagrecitos duros para morir, que aún coleaban en la desesperación de su asfixia lenta, y envolviendo el hilo de mi aparejo en la caña, clavando el anzuelo en el corcho, dirigí mi andar hacia el pueblo en el que comenzaban a titilar las primeras luces. Sobre el tendido caserío bajo, la noche iba dando importancia al viejo campanario de la iglesia. Capítulo 2. Sin apuros, la caña de pescar al hombro, zarandeando irreverentemente mis pequeñas víctimas, me dirigí al pueblo. La calle estaba aún anegada por un reciente aguacero y tenía yo que caminar cautelosamente para no sumirme en el barro que se adhería con tenacidad a mis alpargatas, amenazando dejarme descalzo. Sin pensamiento seguí la pequeña huella que, vecina a los cercos de Sinacina, Espinillo o Tuna, iba buscando las lomitas como las liebres para correr por lo parejo. El callejón, delante mío, se tendía oscuro. El cielo, a un zarco de crepúsculo, reflejábase en los charcos de forma irregular o en el agua guardada por las profundas huellas de alguna carreta en cuyo surco tomaba aspecto de acero cuidadosamente recortado. Había ya entrado al área de las quintas, en las cuales la hora iba despertando la desconfianza de los perros. Un incontenible temor me bailaba en las piernas cuando oía cerca el gruñido de algún mastín peligroso. Pero sin equivocaciones decía yo los nombres: Centinela, Capitán, Albertido. Cuando algún cusco irrumpía en tan apurado como inofensivo griterío, mirábalo con un desprecio que solía llegar al cascotazo. Pasé al lado del cementerio y un conocido resquemor me castigó la médula, irradiando su pálido escalofrío hasta mis pantorrillas y antebrazos. Los muertos, las luces malas, las
ánimas me atemorizaban ciertamente más que los malos encuentros posibles en aquellos parajes. ¿Qué podría esperar de mí el más exigente bandido? Yo conocía de cerca las caras más taimadas, y aquel que por inadvertencia me atajara hubiese conseguido cuanto más que le sustrajera un cigarrillo. El callejón habíase hecho calle, las quintas manzanas y los cercos de paraísos, como los tapiales, no tenían para mí secretos. Aquí había alfalfa, allá un cuadro de maíz, un corralón o simplemente malezas. A poca distancia divisé los primeros ranchos, míseramente silenciosos y alumbrados por la endeble luz de velas y lámparas de apestoso querosén. Al cruzar una calle espanté desprevenidamente un caballo, cuyo tranco me había parecido más lejano, y como el miedo es contagioso, aun de bestia a hombre, quedéme clavado en el barrial sin animarme a seguir. El jinete, que me pareció enorme bajo su poncho claro, revolvió la lonja del rebenque contra el ojo izquierdo de su redomón, pero como intentara yo dar un paso, el animal asustado bufó como una mula, abriéndose en larga tendida. Un charco bajo sus patas se despedazó chillando como un vidrio roto. Oí una voz aguda decir con calma: «Vamos, Pingo, vamos, Pingo». Luego el trote y el galope chapalearon en el barro chirle. Inmóvil miré alejarse, extrañamente agrandada contra el horizonte luminoso, aquella silueta de caballo y jinete. Me pareció haber visto un fantasma, una sombra, algo que pasa, y es más una idea que un ser, algo que me atraía con la fuerza de un remanso, cuya hondura absorbe la corriente del río. Con mi visión dentro, alcancé las primeras veredas sobre las cuales mis pasos pudieron apurarse. Más fuerte que nunca vino a mí el deseo de irme para siempre del pueblito mezquino. Entreveía una vida nueva hecha de movimiento y espacio. Absorto por mis cavilaciones crucé el pueblo, salí a la oscuridad de otro callejón, me detuve en la blanqueada. Para vencer el encandilamiento fruncí como jareta los ojos al entrar al boliche. Detrás del mostrador estaba el patrón, como de costumbre, y de pie frente a él, el Tape Burgos concluía una caña. «Buenas tardes, señores». «Buenas», respondió apenas Burgos. «¿Qué traís?», inquirió el patrón. «Ahí tiene don Pedro», dije mostrando mi sarta de bagrecitos. «Muy bien. ¿Queréis un pedazo de mazacote?» «No, don Pedro». «¿Unos paquetes de la Popular?» «No, don Pedro. ¿Se acuerda de la última platita que me dio?» «Sí, era redonda». «¿Y la has hecho correr?» «Ajá». «Bueno, ahí tenés», concluyó el hombre, haciendo sonar sobre el mostrador unas monedas de níquel. «¿Va a pagar la copa?», sonrió el Tape Burgos. «En la pulpería las ganas», respondí contando mi capital. «¿Hay algo nuevo en el pueblo?», preguntó don Pedro, a quien solía yo servir de noticiero. «Sí, señor, un pajuerano». «¿Ande lo has visto?» «Lo topé en una encrucijada, volviendo el río». «¿Y no sabés quién es?» «Sé que no es de aquí. No hay ningún hombre tan grande en el pueblo». Don Pedro frunció las cejas como si se concentrara en un recuerdo. «Decime, ¿es muy moreno?» «Me pareció, sí, señor, y muy fuerte». Como hablando de algo extraordinario, el pulpero murmuró para sí: «¿Quién sabe si no es don Segundo Sombra?» «Él es», dije, sin saber por qué, sintiendo la misma emoción que al anochecer me había mantenido inmóvil ante la estampa significativa de aquel gaucho perfilado en negro sobre el horizonte. «¿Lo conocés vos?», preguntó don Pedro al Tape Burgos, sin hacer caso de mi exclamación. «De mentas nomás. No ha de ser tan fiero el diablo como lo pintan. ¿Quiere darme otra caña?» Prosiguió don Pedro. «Yo lo he visto más de una vez. Sabía venir por acá a hacer la tarde. No ha de ser de arriar con la rienda. Él es de San Pedro. Dicen que tuvo en otros tiempos una mala partida con la policía». «¿Carnearía a un ajeno?» «Sí, pero me parece que el ajeno era cristiano». El Tape Burgos quedó impávido mirando su copa. Un gesto de disgusto se arrugaba en su frente angosta de pampa, como si aquella reputación de hombre valiente menoscabara la suya de cuchillero. Oímos un galope detenerse frente a la pulpería, luego el chistido persistente que usan los paisanos para calmar un caballo, y la silenciosa silueta de don Segundo Sombra quedó enmarcada en la puerta. «Buenas tardes», dijo la voz aguda, fácil de reconocer. «¿Cómo le va don Pedro?» «Bien.
Y usted, don Segundo, viviendo sin demasiadas penas, gracias a Dios. Mientras los hombres se saludaban con las cortesías de uso, miré al recién llegado. No era tan grande en verdad, pero lo que le hacía parecer tal, hoy le viera, debía ser seguramente la expresión de fuerzas que emanaba de su cuerpo. El pecho era vasto, las coyunturas huesudas como las de un potro, los pies cortos con un empeine a lo galleta, las manos gruesas y cuerudas como cascarón de peludo, su tez era indiada, sus ojos ligeramente levantados hacia las sienes y pequeños. Para conversar mejor habíase echado atrás el chambergo de ala escasa, descubriendo un flequillo cortado como crin a la altura de las cejas. Su indumentaria era de caucho pobre. Un simple chancero rodeaba su cintura. La blusa corta se levantaba un poco sobre un cabo de hueso, del cual pendía el rebenque tosco y ennegrecido por el uso. El chiripá era largo, talar, y un simple pañuelo negro se anudaba en torno a su cuello, con las puntas divididas sobre el hombro. Las alpargatas tenían sobre el empeine un tajo para contener el pie carnudo. Cuando lo hube mirado suficientemente, atendía a la conversación. Don Segundo buscaba trabajo y el pulpero le daba datos seguros, pues su continuo trato con gente de campo hacía que supiera cuánto acontecía en las estancias. En lo de Galván hay unas yeguas para domar. Días pasados estuvo aquí Valerio y me preguntó si conocía algún hombre del oficio que le pudiera recomendar, porque él tenía muchos animales que atender. Yo le hablé del Mosco Pereira, pero si a usted le conviene. Me está pareciendo que sí. Bueno, yo le avisaré al muchacho que viene todos los días al pueblo a hacer encargos. Él sabe pasar por acá. Más me gusta que no diga nada. Si puedo, iré yo mismo a la estancia. Arreglado. ¿No quiere servirse de algo? Bueno, dijo don Segundo, sentándose en una mesa cercana. Eche una sangría y gracias por el convite. Lo que había que decir estaba dicho. Un silencio tranquilo aquietó el lugar. El tapeburgo se servía una cuarta caña. Sus ojos estaban lacrimosos, su faz impávida. De pronto me dijo, sin aparente motivo, si yo fuera pescador como vos, me gustaría sacar un bagre barroso bien grandote. Una risa estúpida y falsa subrayó su decir, mientras de reojo miraba a don Segundo. Parecen malos, agregó, porque colean y hacen mucha bulla, pero qué malos han de ser si no son más que negros. Don Pedro lo miró con desconfianza. Tanto él como yo conocíamos al tapeburgos, sabiendo que no había nada que hacer cuando una racha agresiva se apoderaba de él. De los 4 presentes solo don Segundo no entendía la alusión, conservando frente a su sangría un aire perfectamente distraído. El tape volvió a reírse en falso, como contento con su comparación. Yo hubiera querido hacer una prueba u ocasionar un cataclismo que nos distrajera. Don Pedro canturreaba. Un rato de angustia pasó para todos, menos para el forastero, que decididamente no había entendido y no parecía sentir siquiera el frío de nuestro silencio. Un barroso grandote, repitió el borracho, un barroso grandote. Ajá, aunque tenga barba y ande en 2 patas como los cristianos. En San Pedro cuentan que hay muchos de esos 8, por eso dice el refrán, San Pedrino, el que no es mulato, es chino. 2 veces oímos repetir el versito por una voz cada vez más pastosa y burlona. Don Segundo levantó el rostro y, como si recién se apercibiera de que a él se dirigían los decires del tapeburgo, comentó tranquilo: Vea, amigo, voy a tener que creer que me está provocando. Tan insólita exclamación, acompañada de una mueca de sorpresa, nos hizo sonreír a pesar del mal cariz que tomaba el diálogo. El borracho mismo se sintió un tanto desconcertado, pero volvió a su aplomo diciendo: Ajá, yo creía que estaba hablando con sordos. Que han de ser sordos los bares con tanta oreja. Yo, eso sí, soy un hombre muy ocupado, y por eso no lo puedo atender ahora. Cuando me quiera pelear, avíseme, siquiera con unos 3 días de anticipación. No pudimos contener la risa, malgrado el asombro que nos causaba esa tranquilidad que llegaba a la inconsciencia. De golpe el forastero volvió a crecer en mi imaginación. Era el tapao, el misterio, el hombre de pocas palabras que inspira en la pampa una admiración interrogante. El tapeburgos pagó sus cañas, murmurando amenazas. Tras él corrí hasta la puerta, notando que quedaba agazapado entre las sombras. Don Segundo se preparó para salir a su vez y se despidió de don Pedro, cuya palidez delataba sus aprehensiones.
Temiendo que el matón asesinara al hombre que tenía ya toda mi simpatía, hice como si hablara al patrón para advertir a don Segundo. Cuídese. Luego me senté en el umbral esperando, con el corazón que me salía por la boca, el fin de la inevitable pelea. Don Segundo se detuvo un momento en la puerta mirando a diferentes partes. Comprendí que estaba habituado sus ojos a lo más oscuro para no ser sorprendido. Después se dirigió hacia su caballo caminando junto a la pared. El tapeburgos salió de entre la sombra y, creyendo asegurar a su hombre, tiróle una puñalada firme a partirle el corazón. Yo vi la hoja cortar la noche como un fogonazo. Don Segundo, con una rapidez inaudita, quitó el cuerpo y el facón se quebró entre los ladrillos del muro con nota de cencerro. El tapeburgos dio para atrás 2 pasos y esperó de frente el encontronazo decisivo. En el puño de don Segundo relucía la hoja triangular de una pequeña cuchilla, pero el ataque esperado no se produjo. Don Segundo, cuya serenidad no se había alterado, se agachó, recogió los pedazos de acero roto y con su voz irónica dijo: «Tome, amigo, y hágala componer, que así tal vez no le sirva ni para carnear borregos». Como el agresor conservara la distancia, don Segundo guardó su cuchilla y, estirando la mano, volvió a ofrecer los retazos del facón. «Agarre, amigo». Dominado, el matón se acercó. Baja la cabeza en el puño bruñido y torpe, la empuñadura del arma, inofensiva como una cruz rota. Don Segundo se encogió de hombros y fue hacia su redomón. El tapeburgos lo seguía. Ya a caballo, el forastero iba a irse hacia la noche. El borracho se aproximó, pareciendo por fin haber recuperado el don de hablar. «Oiga, paisano», dijo levantando el rostro hosco, en que sólo vivían los ojos, «yo vi a hacer componer este facón para cuando usted me necesite». En su pensamiento de matón no creía poder más, como gesto de gratitud que el ofrecer así su vida o la de otro. «Ahora deme la mano». «¿Cómo no?», concedió don Segundo con la misma impasibilidad con que hoy aceptaba el reto. «Ahí tiene, amigo». Y sin más ceremonia se fue por el callejón, dejando allí al hombre que parecía como luchar con una idea demasiado grande y clara para él. Al lado de don Segundo, que mantenía su redomón al tranco, iba yo caminando a grandes pasos. «¿Lo conocés a este mozo?», me preguntó, terciando el poncho con amplio ademán de holgura. «Sí, señor, lo conozco mucho. Parece medio pavote, ¿no?». Capítulo 3. Frente a casa, camino a la fonda donde iba a comer, don Segundo se separó de mí dándome la mano. Adiviné que aquello se debía a mi aviso de que se cuidase al salir de la blanqueada y sentí un gran orgullo. Entré a casa sin apuro, como había previsto. Mis tías me pegaron un reto serio tratándome de perdido y condenándome a no comer esa noche. Las miré como se miran las huascas viejas que ya no se van a usar. Tía Mercedes, flaca, angulosa, cuya nariz en pico de carancho asomaba brutalmente entre los ojos hundidos, fue quien me privó de comida. Tía Asunción, panzuda, tetona y voraz en todo placer, fue la que me insultó con más voluntad. Yo las encomendé a quien correspondía y me encerré en mi cuarto a pensar en mi vida futura y en los episodios de esa tarde. Me parecía que mi existencia estaba ligada a la de don Segundo y aunque me decía los 1000 y 1000 inconvenientes para seguirlo, tenía la escondida esperanza de que todo se arreglaría. ¿Cómo? Primero pensé que a don Segundo le pasaba otro percance y que yo por segunda vez lo advertía del peligro. Esto sucedía en 3 o 4 distintas ocasiones hasta que el hombre me aceptaba como amuleto. Después era porque nos descubríamos algún parentesco y se hacía mi protector. Últimamente porque me tomaba afecto, permitiéndome vivir a su lado, mitad como peoncito, mitad como hijo del desamparo. Por de pronto encontré una solución inmediata. ¿Don Segundo iba a lo de Galván? Pues bien, yo iría antes. Llegado a esta altura de mis meditaciones, no pensé más porque la solución me satisfacía y porque el pensar hasta el cansancio no para en nada práctico. Me voy, decía casi en alta voz. Sentado en el lecho, a oscuras para que me creyeran dormido, esperé el momento propicio a la fuga. Por la casa soñolienta arrastrábanse los últimos ruidos que me decían la estupidez de los menudos hechos cotidianos.
Ya no podía yo aguantar aquellas cosas y una irrupción de rabia me hizo mirar en torno mío, las desmanteladas paredes de mi cuartucho, como se debe mirar sin piedad al enemigo vencido. Oh, no extrañaría seguramente nada de lo que dejaba, pues las riendas y el bozalito que adivinaba enrollados en el clavo que lo sostenía contra la madera de la puerta vendrían conmigo. Los muros que habían visto impasibles mis primeras lágrimas, mis aburrimientos y mis protestas quedarían bien solos. Al tanteo extraje debajo el lecho un par de botitas raídas. Junto a ellas coloqué riendas y bozal. Encima tiré el cariñoso poncho, regalo de don Fabio, y unas escasas mudas de ropa. El haber puesto mano a la obra aumentó mi coraje y me escurrí cuidadosamente hasta el fondo del corralón, dejando entreabierta la puerta. La inmensidad de la noche me infligió miedo, como si se hubiese adueñado de mi secreto. Cautelosamente caminé hacia el altillo. Sargento, el perro, me hizo algunas fiestas. Subí por una escalera de mano al vasto aposento, donde los ratones corrían entre algunas bolsas de maíz y trastos de desecho. Era difícil encontrar las desparramadas pilchas de mi recadito, pero por suerte tenía en mis bolsillos una caja de fósforos. A la luz insegura de la pequeña llama, pude juntar matras, carona, bastos, pellón, sobrepuesto y pehual. Ajustado el todo con la cincha, me eché el bulto al hombro, volviendo a mi cuarto, donde agregué mis nuevos saberes al poncho, las botas y las riendas, y como no tenía más que llevar, me tumbé entre aquellas cosas de mi propiedad, dejando vacía la cama con la cual rompí, a mi entender, con toda ligadura ajena. De noche aún desperté, el flanco derecho dolorido de haberse apoyado sobre el freno, el trasero enfriado por los ladrillos, la nuca un tanto torcida por su incómoda posición. ¿Qué hora podía ser? En todo caso resultaba prudente estar preparado para prever toda eventualidad. Como un turco me eché a la espalda recado y ropa. Medio dormido, llegué al corralón. Enfrené mi petizo, lo ensillé y abriendo la gran puerta del fondo gané la calle. Experimentaba una satisfacción desconocida, la satisfacción de estar libre. El pueblo dormía aún a puños cerrados y dirigí mi petizo al tranco, singularmente sonoro, hacia la cochera de Torres, donde pediría me entregasen el otro petizo que allí hacía guardar festal chico. Un gallo cantó, alboreaba imperceptiblemente. Como la cochera comenzaba a despertar temprano, a fin de prepararse para el tren de la madrugada, encontré el portón abierto y a Remigio, un muchachón de mis amigos, entre la caballada. —¿Qué viento te trae? —fue su primer pregunta. —Buen día, hermano. Vengo a buscar mi parejero. Largo rato tuve que discutir con aquel pasguato para probarle que yo era dueño de disponer de lo mío. Por fin se encogió de hombros. —Ahí está el petizo. Hacé lo que te parezca. Sin dejármelo decir dos veces, embozalé al animal, por cierto mejor cuidado que el que había quedado en mis manos, y despidiéndome de Remigio, con caballo de tiro y ropa en el poncho, como verdadero paisano, salí del pueblo hacia los campos, cruzando el puente viejo. Para ir a lo de Galván tenía que tomar la misma dirección que para lo de don Fabio. A cierta altura un callejón arrancaba hacia el norte y por él debía seguir hasta el monte que de lejos ya conocía. Apurado por alejarme del pueblo me puse a galopar. El petizo que llevaba de tiro cabresteaba perfectamente. Cuando hube hecho unas 2 leguas di un resuello a mis bestias, mientras el sol salía sobre mi existencia nueva. Sentíame en poder de un contento indescriptible. Una luz fresca chorreaba de oro el campo. Mis petizos parecían como esmaltados de color nuevo. En derredor los pastizales renacían en silencio, chispeantes de rocío, y me reí de inmenso contento. Me reí de libertad mientras mis ojos se llenaban de cristales, como si también ellos se renovaran en el sereno matinal. 1 legua faltábame para llegar a las casas, y las hice al tranco, oyendo los primeros cantos del día, empapándome de optimismo en aquella madrugada que me parecía crear la pampa venciendo a la noche. Receloso ante las casas enderecé al galpón. No parecía haber nadie. Los perros que gruñían arrimándose a los garrones de mi petizo no eran una invitación amable de echar pie a tierra. Por fin asomó un viejo a la puerta de la cocina. Gritó «¡Fuera!» a la perrada, diciéndome que pasara adelante, y me señaló uno de los tantos bancos del aposento para que me sentara.
Toda la mañana quedé en aquel rincón espiando los movimientos del viejo, como si de ellos dependiera mi porvenir. No dijimos una palabra. A mediodía empezaron a llegar algunos peones y sonó una campana llamando para la comida. La gente saludaba al entrar y algunos me miraban de soslayo. Junto con 4 o 5 hombres entró Goyo López, que yo conocía del pueblo. «¿Andás paseando?», me preguntó. «Vengo a buscar trabajo». «¿Trabajo?», repitió clavándome la vista. Un momento temblé pensando que algo iba a decir de mi familia en el pueblo, pero Goyo era hombre discreto. Los peones me observaban. «Un muchachón», dijo, comentando mi respuesta. «Vendrá a conchavarse pa' hombrear bolsas». Goyo se dio vuelta hacia él. «Sí, chusíalo ahora, que está medio asustado, porque cuando tome confianza tal vez te hombrea a vos. No sabés qué peje es este». Un momento fui el punto de mira de 40 ojos. No pestañeé siquiera, esperando que pasara aquella tensión. Sin embargo, las palabras de Goyo habían hecho su efecto. Ser despierto, aunque pasando los límites de la buena conducta, es un mérito que el paisano aprecia. Goyo me llamó desde la puerta diciendo que desenfrenara mi petizo, que él me enseñaría dónde estaba la bebida para que le diera un poco de agua. Esto no era más que una maniobra para hablarme a solas. Ni bien nos encontramos afuera, me dijo: «¿Vos te has juido el pueblo?» «No digas nada, hermanito. Mira que me comprometas». «¿Te comprometo? ¿Qué traza? ¿Y va a trabajar? ¿Y de no?» «Bueno, dale agua al petizo. Mira, allí viene el mayordomo». Esperamos que un inglés acriollado llegara hasta nosotros y después del saludo hice mi pedido. «No tengo trabajo que dar», dijo bajando del caballo. «Entonces, ¿me da permiso para comer? Enseguidita después me voy». «¿Para dónde vas a ir?» «Para allá», contesté estirando la mano al azar. El inglés me miró con una sonrisa bonachona. «Sos bien mandado». «Sí, señor». «¿Usted lo conoce, Goyo?» «Algo, don Jeremías». «Muy bien. Después de la siesta dele el petizo sapo. Que ate el carrito pértigo y vaya sacando esa paja en los pesebres y la eche en los zanjones de la Puerta Blanca». «Sí, señor». Para ganarle el lado de las casas al mayor, me acerqué a su caballo. Le bajé el recado dándole vuelta las matras para que se orearan y pregunté a Goyo dónde debía largarlo. «En aquel potrerito donde está la cebada». El inglés me miró sonriendo mientras me dirigía a la bebida llevando su caballo. «¿Con bozal o sin bozal?», pregunté a Goyo. «Sin bozal». No puedo decir mi alegría cuando en la mesa, ya flanqueada de 20 hombres, tomé el lugar entre Goyo y un gringuito viejo que cuidaba la quinta. «Cocinero», dijo Goyo, «pásale un plato y una cuchara al mensual nuevo». «¿Mensual nuevo?», rió el muchacho, que hoy había hecho burla de mi pedido de trabajo. «Será para cargar basuras». Me di cuenta de que aquellas palabras que en otro pudieran haber sido maldad no eran más que estupidez y aproveché la ocasión. No, queriendo hacer mentir a Goyo, que había prometido bueno para cuando yo tuviera confianza. «¿Pa carrear basuras?», repetí. «Tené cuidado, no vaya a ser que algún día amanezcas por los zanjones». Y como sentí que reían, recordé mis días de popularidad en el pueblo. «Mala inclinación tenés», continué mirando el pelo motoso y desordenado de mi interlocutor. «Si fuera el patrón te mandaría a cortar la porra para rellenar pecheras». Una risotada general acogió mi discurso. Cuando se hubo terminado, un hombre de los más viejos me reconvino con altura. «Muchas leyes parece que tenés, pero es bueno no querer volar antes de criar bien las alas. Sos muy cachorro pa' miar como los perros grandes». Una mirada me había bastado para saber quién me hablaba y esa vez agaché la cabeza diciendo mansamente, como corresponde cuando se habla con un mayor: «No crea, señor, también sé respetar». «Así debe ser», concluyó el viejo, y después de una breve pausa volvió a correr la broma de punta a punta de la mesa. Toda esa tarde me la pasé acarreando paja de los pesebres a los zanjones por un trecho de unas 10 cuadras. Cuando llegaba al galpón, cargaba el carro el gallofero, dejando clavada en la carga la horquilla. En los zanjones esgrimía yo el instrumento, que luego venía matraqueando de una manera ensordecedora sobre las tablas del carro vacío. La comida me halló medio dormido, pero el cansancio que me exponía a alguna burla pasó desapercibido en el silencio general. En el cuarto de Goyo me acomodaron un catre. No tenía yo colchón ni prenda alguna para arreglarme en el lecho poco amable, pero la fatiga, siendo el mejor de los colchones,
Me eché envuelto en mi poncho sobre la lona desnuda y áspera, sin cuidarme de mimos. Un rato pensé en mi escapada, evoqué la casa de mis tías, sus figuras, mis rezos. El sueño cayó sobre mí como una parva sobre un chingolo. Capítulo 4. Horacio me despertó bruscamente sacudiéndome por los hombros. Mi primer pensamiento fue para el día anterior, mi huida, el éxito de mi treta para preceder a don Segundo en la estancia de Galván, la recepción de Goyo y la presentación que hizo de mí a la peonada como mensual nuevo, el incidente de la mesa. Alboreaba y ya, por la pequeña ventana, vi rociarse de tintes dorados las nubes del naciente, largas y finas como pétalos de mirasol. Bajé los pies del catre, me levanté con esfuerzo sobre las piernas blandas como queso, ajusté mi faja, me rasqué los ojos cuyos párpados sentía más pesados que si los hubieran picado los mangangas, y me encaminé arrastrando las alpargatas hacia la cocina. Tenía frío y el cuerpo cortado de cansancio. En torno al fogón, casi apagado, concluía de matear la peonada y ligué 3 amigos que me despertaron un tanto. «Vamos», dijo uno, y como si no se hubiese esperado, sino aquella voz, nos desparramamos desde la puerta hacia rumbos diferentes. La primera mirada del sol me encontró barriendo los chiqueros de las ovejas con una gran hoja de palma. No era muy honroso en verdad, eso de hacer correr las cascarrias por sobre los ladrillos y juntar algunos flecos de lana sarnosa. Sin embargo, estaba tan contento como la mañanita. Hacía mi trabajo con esmero, diciéndome que por él era como los hombres mayores. El fresco apuraba mis movimientos. En el cielo deslucíanse los colores volteados por la luz del día. A los 8 nos llamaron para el almuerzo y mientras a diente despedazaba un trozo de churrasco, espié a mis compañeros de quienes todo quería adivinar en los rostros. El domador, Valerio Lares, era un tape forzudo, callado y risueño. Hubiera deseado hacerme amigo suyo, pero no quería ser entrometido. Además, nadie hablaba porque el escaso tiempo de que disponíamos quería ser aprovechado por cada uno en forma más útil. Concluido el almuerzo, el cocinero me dijo que quedara a ayudarlo, y fueron saliendo todos hasta dejar vacío el gran aposento cuyo significado parecía resumirse en el fogón, bajo cuya campana tomó lugar la olla, rodeada de pavas como un ñandú por sus charabones. El cocinero no fue más locuaz que el día de mi llegada, y me pasé la mañana haciendo de pinche, los ojos constantemente atraídos por la silenciosa silueta del domador que, vecino a la puerta, cosía unas riendas de cuero crudo. Debía ser ya cerca de mediodía cuando oímos unas espuelas rascar los ladrillos de afuera. La voz de Valerio saludó a alguien invitándolo a que pasara a tomar unos mates. Curiosamente me asomé, viendo al mismo don Segundo Sombra. ¿Paseando?, preguntaba Valeria. «No, señor. Me dijeron que aquí había unas yeguas para domar y que usted estaba muy ocupado». «¿No gusta de entrar a la cocina?» «Bueno». Los 2 hombres se arrimaron al fogón. Don Segundo dio los buenos días sin parecer reconocerme. Ambos tomaron asiento en los pequeños bancos y continuó la conversación con grandes pausas. Volviéndose hacia mí, Valerio ordenó con autoridad: «A ver, pues, muchacho, traíte un mate y se vale a don Segundo». «¿Este?» «No, ese es el de Gualberto, que es medio mañero. Agarra aquel otro sobre la mesa». Encantado puse una pava al fuego, activé las brasas y llené el poronguito en la yerbera. ¿Dulce o amargo? Como caiga. Dulce entonces. Bueno. Arrimé un banco para mí y mientras el agua empezaba a hacer gorgoritos, contemplé a don Segundo con cierto resentimiento por no haber sido en su saludo un poco menos distraído. Como nadie hablaba, me atreví a preguntarle: ¿no me reconoce? Don Segundo me miró sin dignarse a hacer un esfuerzo para darme gusto. «Yo fui», agregué, «el que le espantó el redomón ayer noche en las quintas del pueblo». Lejos de la exclamación que esperaba, mi hombre se puso a observarme con atención, como si algo curioso había esperado encontrar en mi semblante. «La lengua», dijo, «parece que la tenés pelada». Comprendí y se me encendió la cara. Don Segundo temía una indiscreción y prefería no conocerme. Un rato largo quedamos en silencio y el diálogo interrumpido entre el forastero y el domador volvió a arrastrarse lentamente.
¿Son muchas las yeguas? No, señor, son 8 nomás, son. Me han dicho que los animales de esta cría saben salir flojos de cincha. No, señor, son medio idiosos nomás, son. La campana llamó para la comida. Don Segundo seguía chupando la bombilla y ya había yo cambiado 2 veces la cebadura. Fueron cayendo los peones abotacados de calor, pero alegres de haber concluido por un tiempo con el trabajo. Siendo casi todos conocidos del forastero, no se oyó un rato sino saludos y buenos días. Poco dura la seriedad en una estancia cuando en ella trabajan numerosos muchachos inquietos y fuertes. Goyo tropezó en los pies de Horacio. Horacio le arrojó por la cabeza un pellón. La gente hizo cancha a aquellos mocetones incómodos, acostumbrados a andar golpeándose por todos los rincones. A dedo tiznao, maula, convidó Horacio, y ambos vistadores por turno pasaron sus dedos sobre la panza de la olla. Las piernas abiertas en una guardia corta que permite rápidas cuerpeadas y embestidas. El brazo adelante como si lo guareciera el poncho, la derecha movediza en cortas fintas. Goyo y Horacio buscaban marcarse. Paró la chacota cuando Horacio se echó a la cara las puntas del pañuelo que llevaba al cuello, queriendo disimular la raya de hollín que sesgaba su mejilla. «Sos muy pesado», decía Goyo. «Ya te tuvo que contar tu hermana». «¿De cuándo comemos chancho en casa?», interrumpió la bulla la entrada del patrón, hombre de aspecto ríspido. Don Segundo se adelantó hacia él diciéndole el objeto de su venida. Salieron a conversar y la cocina quedó como en misa. Don Segundo comió con nosotros y dijo que se había arreglado para empezar la doma esa misma tarde. Valerio se comedió a echar las yeguas al corral cuando cayera un poco el sol, para que sufrieran menos. Si necesita algún maniador, riendas o lo que se ofrezca, yo le puedo emprestar lo que guste. Muchas gracias, creo que tengo todo. A pesar de mi fatiga no pude dormir la siesta pensando en cómo haría para asistir a la domada. Sabía que el patrón había recomendado a don Segundo el mayor cuidado, visto su peso, pero ¿hasta dónde puede evitarse que un potro corcovee? Llegado el momento me arreglé para llevar a los zanjones unas cargas de alambres rotos, fierros viejos y varillas quebradas. Camino haciendo cruzaría por la playa y tal vez me cupiera en suerte presenciar el trabajo. Adivinó lo que había previsto. Las 3 primeras yeguas salieron mansas, dando trabajo solo a los padrinos. La cuarta quiso librarse del bulto que pesaba en sus lomos, pero fue vencida por las manos potentes del domador que le impedía agachar la cabeza. La quinta fue trigo de otra chacra y como no pudiera correr, corcoveó furiosamente a vueltas del modo más duro y peligroso. Tuve la ganga de que esto coincidiera con una vuelta mía de los zanjones y de cerca oí el grito ahogado de la bestia, el sonar de las caronas, el golpear descompasado de las patas contra el suelo, en cuyo apoyo la yegua buscaba desesperadamente el contragolpe brusco. El cuerpo del hombre grande estaba como atornillado en los bastos, mientras la cara broncínea decía el esfuerzo y la boca entreabierta jadeaba breves palabras. «Déjela de ese lado. Atráquese a la derecha a ver si se endereza. Ahora sí, hasta que se desahogúe». Los padrinos trataban de seguir aquellas órdenes, aunque no hubiera más remedio que quedar a distancia, esperando intervenir de un modo eficaz. La yegua no gritaba ya. Don Segundo calló. Era como si ambos estuviesen atentos a un intenso trabajo mental hecho de malicias y sorpresas, de resistencia y bizarría. El animal, ya entregado, resistió pasivamente los tirones que debían ablandarle la boca. Don Segundo se desmontó en un salto ágil que le colocó a distancia prudente. Su respiración buscaba hondamente satisfacer el ansia de aire, levantando su tórax vasto. Tenía las manos aún encogidas de haber estrangulado las riendas, las piernas moldeadas por el recado arqueábanse sobre los pies como para solidificar su equilibrio, y sus hombros, echados hacia atrás a fin de despejar el pecho, parecían complacerse de sentir su capacidad de dominio. Lastimosa la yegua, cuyo cogote sudado apenas podía sostener la cabeza, jadeaba afanosamente, los ijares temblorosos y vacíos. «Esta no es como la zaina», dijo Valerio con cierta satisfacción. «No, señor», replicaba don Segundo con su asombrada voz de falsete. «Esta es alazana».
De pronto recordé que estaba en mi petizo sapo, con mi carrito de pértigo a la cincha, abriendo la boca ante los ojos mismos del patrón, y un susto repentino me hizo castigar al pobre bichoco, tomando rumbo a las casas al compás del férreo canto de la horquilla que temblequeaba sobre las planchas del carrito. «Dale música, hermano, y moveme esos huesitos». A la oración, el señor me mandó llamar para que le cebara unos mates, bajo la sombra ya oscura de un patio de paraísos. Para eso tuve que ir a la cocina de adentro. La cocinera que me entregó el poronguito me hizo largas recomendaciones, diciéndome casi que el patrón me iba a comer si veía nadar unos palitos en la boca de plata. Desagradablemente me acordé de mis tías. ¿Para qué servían las mujeres? ¿Para qué se divirtieran los hombres? Y las que salían fieras y gritonas, para la gracería seguramente, pero les andaban con lástima. El patrón me preguntó de dónde era, si tenía familia y si hacía mucho que salía a trabajar. Contesté aproximadamente la verdad en miedo de pisar en alguna trampa y ser mandado al pueblo. ¿Qué edad tenés? 15 años, contesté agregándome uno. Está bien. Sonaron los últimos chupetazos en la bombilla. No se ves más. Volvete para la cocina y mandámelo a Valerio. Hubo gran contento en la cocina después de la comida. Al día siguiente sería domingo y la gente preparaba su ida al pueblo. Los muchachos se daban bromas precisas, siendo conocidos los amoríos de cada uno. Los que tenían familia se iban esa misma noche para volver el lunes de madrugada. Los puesteros tal vez se decidieran también al viejecito para hacer alguna compra necesaria, pero los más quedarían de seguro en sus ranchos, haciendo cebo, o vendrían a las casas principales a jugar una partida de bochas en la cancha que había bajo un despejado plantío de moreras. Los más viejos protestaban diciendo que ya no había corridas de sortija, ni carreras, ni entretención alguna. Medio dormido me acomodé en un rincón cerca de un grupo formado por don Segundo, Valerio y Goyo, que quería aprender el oficio y escuchaba en lo posible los comentarios del trabajo brutal lleno de sutilezas y mañas. Atento a las lecciones, me amacaba hacia atrás sobre mi pequeño banco con maquinal vaivén de cuna. Poco a poco las voces fueron siendo como pensamientos confusos del fogón en vías de apagarse y sentía muy patente un pie porque lo tenía pisado con el otro. Aquella presión de la alpargata me era agradable y al imprimir a mi banco su lento balanceo, mi empeine sufría con placer el áspero contacto de la tosca suela de soga. Mis tías me hubieran reñido seguramente por tan curioso entretenimiento, pero estaban tan lejos, que apenas oía sus voces sumidas en un rezo singularmente grave. ¿Por qué tenían mis tías esa voz de cura? De pronto el banco, en que había concluido por dormirme, cayó hacia atrás bruscamente. Mis espaldas comprimieron un manojo de leña y las pequeñas ramas al quebrarse me hincaron las costillas como espuelas. Capítulo 5. A los 15 días estaban mansas las yeguas. Don Segundo, hombre práctico y paciente, sabía todos los recursos del oficio. Pasaba las mañanas en el corral manoseando sus animales, golpeándolos con los cojinillos para hacerles perder las cosquillas, palmeándoles las ancas, el cogote y las verijas para que no temieran sus manos, tusándolos con 1000 precauciones para que se habituaran al ruido de las tijeras, abrazándolos por las paletas para que no se sentaran cuando se les arrimaba. Gradualmente y sin brusquedad había cumplido los difíciles compromisos del domador y lo veíamos abrir las tranqueras y arrear novillos con sus redomonas. «Las yeguas ya están mansitas», dijo al cabo al patrón. «Muy bien», respondió don Leandro, «sígalas unos días que después tengo un trabajo para usted». Pasadas mis 2 semanas de gran tranquilidad, en que solo rabié con las perezas del petizo sapo, habíame caído una mala noticia. En el pueblo sabían mi paradero y posiblemente querrían obligarme a volver para casa. Esa isoca no me haría daño porque ya estaba en parva mi lino. Antes me zamparía en un remanso o me haría estropear por los cimarrones que aceptar aquel destino. De ningún modo volvería a ser el vago por las calles aburridas. Yo era, una vez por todas, un hombre libre que ganaba su puchero y más bien viviría como puma, alzado en los pajales, que como cusco de sala entre las faldas hediondas a sahumerio eclesiástico y retos de mandonas bigotudas. A otro perro con ese hueso. Buen nacido me había salido en la cruz. Apenado no hice caso de la actividad desplegada en torno mío por la peonada.
Los más, en efecto, habían tomado un aspecto misterioso y ocupado que no comprendí sino cuando me informaron de que habría aparte y luego arreo. Por segunda vez parecía que la casualidad me daba la solución. ¿No decidí pocos días antes escapar por haberme marcado un camino el paso de don Segundo? Pues esa vez me iría detrás de la tropa, librándome de peligros lugareños con solo mudar de pago. ¿A dónde iría la tropa? ¿Quiénes iban de receros? A la tarde Goyo me informó, aunque insuficientemente a mi entender. La tropa sería de 500 cabezas y saldría de allí 2 días para el sur, hacia otro campo de don Leandro. ¿Y quiénes son los receros? Va de capataz Valerio y de peones Horacio, don Segundo, Pedro Barrales y yo, a no ser que mandes otra cosa. Don Segundo fue más parco aún en sus explicaciones, y yo no sabía por entonces a qué se debía ese silencio despreciativo que usan los que se van cuando hablan con los que quedan en las casas. ¿Podré dir yo? Si te manda el patrón. ¿Y si no me manda? Don Segundo me miró de arriba abajo y sus ojos se detuvieron a la altura de mis tobillos. ¿Qué es lo que busca?, pregunté, fastidiado por su insistencia. La manea. ¿Ande la tiene? Creía que te la habías puesto. Un momento tardé en darme cuenta de su decir. Cuando comprendí hice lo posible por reírme, aunque me sintiera burlado con justicia. No es que me haya maniado, don, pero tengo miedo que el patrón se me siente. Cuando yo tenía tu edad, le hacía el gusto al cuerpo sin pedir licencia a naides. Aleccionado, me alejé tratando de resolver el conflicto creado por las ansias de irme y el temor de un chasco. Como don Jeremías se había mostrado bondadoso, a él dirigí aunque tartamudeando mi pedido. El inglés se encogió de hombros. Valerio te dirá si te quiere llevar. Valerio, de quien menos esperaba yo comedimiento, me dijo que hablaría con el patrón pidiéndole permiso para agregarme a los troperos con medio pago. Mira, agregó, que el oficio es duro. No le hace. Bueno, esta noche te vi a contestar. Cuando 1/2 hora más tarde Valerio me hizo una seña desde el palenque, largué los platos que estaba limpiando en la cocina y salí corriendo. Podés ir juntando tus prendas y preparando la tropilla. ¿Me lleva? Ajá. ¿Habló con el patrón? Ajá. Ese sí que es un hombre gaucho, prorrumpí lleno de infantil gratitud. Vamos a ver lo que decís cuando el recado te entre a longear las nalgas. Vamos a ver, contesté seguro de mí mismo. La botaratada es una ayuda porque una vez hecho el gesto, se esfuerza uno en acallar todo pensamiento sincero. Ya está tomada la actitud y no queda más que hacer pata ancha. Pero la ausencia del público corrige luego las resoluciones tomadas arbitrariamente, de suerte que cuando quedé solo púseme, a pesar mío, a consultar las posibilidades de sostener mi gallardía. ¿Cómo hablaría, en efecto, cuando el recao me entrara a longear las nalgas? ¿Qué tal me sabería dormir al raso una noche de llovizna? ¿Cuáles medios emplearía para disimular mis futuros sufrimientos de bisoño? Ninguna de estas vicisitudes de vida ruda me era conocida y comencé a imaginar crecientes de agua, diálogos de pulpería, astucias y malicias de chico pueblero que me pusieran en terreno conocido. Inútil. Todo lo aprendido en mi niñez aventurera resultaba un mísero bagaje de experiencia para la existencia que iba a emprender. ¿Para qué diablos me sacaron del lado de mamá en el puestito campero, llevándome al colegio a aprender el alfabeto, las cuentas y la historia que hoy de nada me servían? En fin, había que hinchar la panza y aguantar la cinchada. Por otra parte, mis pensamientos no mellaban mi resolución porque desde chico supe dejarlos al margen de los hechos. Metido en el baile bailaría, visto que no había más remedio, y si el cuerpo no me daba, mi voluntad le serviría de impulso. No quería huir de la vida mansa para hacerme más capaz. ¿Qué? ¿Está hablando solo? Me gritó Horacio, que pasaba cerca. ¿Sabe, hermano? ¿Qué? Que me voy con el arreo. ¡Qué alegría para la hacienda! Exclamó Horacio sin la admiración que yo esperaba. ¿Alegría? ¿No ves que voy de a pie? Oh, no le andas muy lejos, ¿verdad, hermanito? Confesé pensando en mis 2 petizos. ¿No sabes de ningún potrillo que me pueda comprar? ¿Te va a ser domador? Vi a arreglarme como pueda. ¿No sabes de ninguno? ¿Cómo no? Aquí cerquita nomás, en la chacra de Cuevas, va a hallar lo que te conviene. Y baratito, concluyó Horacio dándome buenos datos después de haber comenzado mofándose de mi indigencia. Gracias, hermano.
A la caída del sol tomé rumbo a lo de Cuevas. La chacra estaba a unas 15 cuadras atrás del monte y me fui a pie para disimular mi partida al patrón, que podía disgustarse, y a los peones que se burlarían de mi audacia conociendo mi falta de capital para un negocio. Salí por un grupo de eucaliptus, pisando en falso sobre los gajos caídos de algunas ramas secas y enredándome a veces en un cascarón por ir mirando para atrás. Al linde de la arboleda descansé mi andar, asentando las alpargatas sobre la lisa dureza de una huella. Poco a poco fui acercándome al rancho por un maizalito de unas pocas cuadras. Andando distraídamente, pensaba en cómo haría mi oferta de compra y mi promesa de pagar más adelante, y resolví cerrar el trato si el negocio convenía, prometiendo pasar al día siguiente para verificar el pago y llevarme el potrillo. De pronto sentí en el maizal que iba orillando mi huella, un ruido de tronquillos quebrados, y no pude impedir un intuitivo salto de lado. Entre la sementera verde reía la cara morocha de una chinita y una mano burlona me dijo adiós mientras encolerizado seguía mi camino interrumpido por el miedo grotesco. Un enorme perro, Bayo, me cargó haciéndome echar mano al cuchillo, pero la voz del amo fue obedecida. Estaba junto a las poblaciones, un rancho de barro prolijamente techado de paja, con al frente un patio bien endurecido a agua y escoba. En un corralito vi unos 12 caballos y entre ellos un potrillo petizón de pelo cebruno. «Buenas tardes, señor». «Buenas tardes, amigo. Soy mensual de las casas. Vengo porque me han dicho que tenía un potrillo para vender». El hombre me estudiaba con ojos socarrones y adiviné una ligera sonrisa dentro de la barba. «¿Es usted el comprador?» «Si no manda otra cosa». «Ahí está el potrillo. Lo doy por 20 pesos. ¿Puedo mirarlo?» «¿Cómo no? Hasta que se enllene». Tras una corta mirada que no fue muy clara, dada la turbación que me infundía mi papel importante, volví hacia el dueño. «Mañana con su licencia venderé a buscarlo y le traeré la plata». Había sido redondo para los negocios. Un rato quedé sin saber de qué hablar y cómo aquel hombre parecía más inclinado a la ironía muda que al gracejo. Saludé, llevándome la mano al sombrero, y di frente a mi huellita. El perro Bayo quiso cargarme, pero decididamente su amo sabía hacerse obedecer. No sé por qué. Llevaba una impresión de temor y apuré el paso hasta esconderme en el maizal, donde me sentí libre de 2 ojos incómodamente persistentes. Una pequeña silueta salió a unos 20 metros delante mío, poniéndose a caminar en el mismo sentido que yo. Por el pañuelito rojo que llevaba atado en la cabeza y el vestido claro, reconocí a la chinita de hoy. Sin preguntarme con qué objeto, me puse a correr tras aquella grácil silueta, escondiéndome en las orillas del maizal. Advertida por mis pasos, se dio vuelta de pronto y, habiéndome reconocido, rió con todo el brillo de sus dientes de morena y de sus ojos anchos. Yo nunca había tenido miedo sino delante de mujeres grandes, por temor a las burlas de quienes estaban acostumbradas a juguetes más serios, pero esa vez me sentí preso de una exaltación incómoda. Para vencerme, pregunté imperativamente: «¿Cómo te llamas?» «Me llamo Aurora». Su alegría y la malicia de sus ojos disiparon mi timidez. «¿Y no tenés miedo que te muerda algún tigre, andando ansí solita por el maizal?» «Aquí no hay tigres». Su sonrisa se hizo más maliciosa. Su pequeño busto se irguió con orgullo y provocación. «Puede venir uno de pajuera», apoyé significativamente. «No será cebado en carne cristiano». Su desprecio era duro e hirió mi amor propio. Extendí hacia ella mi mano. Aurora hizo unos pasos atrás. Entonces sentí que por ningún precio la dejaría escapar y rápidamente la tomé entre mis brazos, a pesar de su tenaz defensa y de sus amenazas. «Lárgame, grito». Empeñosamente la arrastré hasta el escondite de los tallos verdes que trazaban innumerables caminos. Entorpecido por su resistencia, tropecé en un surco y caímos en la tierra blanda. Aurora se reía con tal olvido de su cuerpo que hacía un rato tenazmente defendía que pude aprovechar de aquel olvido. Un solo momento cayó, frunciendo el rostro, entreabriendo la boca como si sufriera. Luego volvió a reír. Orgulloso no pude dejar de decirle: «¿Me querés, prendita?». Aurora, enojada, me apartó de un solo golpe poniéndose de pie. «Sonso, sinvergüenza, decí que sos más fuerte». Y la dejé que se fuera, muy digna, murmurando frases que consolaban su pudor y su amor propio. Capítulo 6.
A las 3 de la mañana despertóme mi propia impaciencia. Cuando fuera día saldríamos, llevando nuestra tropa camino al desconocido. Aguanté en lo posible mi turbulencia, diciéndome las múltiples obligaciones en las cuales una falla sería luego castigada severamente. Recordé que mi recado estaba en el galpón de los Padrillos, donde lo había dejado por su proximidad con el palenque. El petizo reservado para mis primeras horas estaba en el corral, mientras su compañero y mi nueva adquisición debían encontrarse en compañía de la tropilla de Goyo. Las mudas que había dispuesto llevar yacían apiladas a los pies de mi catre. Tabaco, tenía un paquete de picadura y papel para armar. Hecha mi revisación de haberes, me sentí feliz rememorando cómo los preparativos de ese primer viaje fueron fáciles para mí. El patrón me había hecho entregar los 25 pesos de mi sueldo mensual, con los cuales pude pagar el potrillo, sobrando para los vicios. ¿Qué más quería? 3 petizos, de los cuales uno chúcaro que podía reservarme una mala sorpresa, es cierto. Recado completo con su juego de riendas y bozal, su manea, lonjas y tientos, ropa para mudarme en caso de mojadura y buen poncho que es cobija, abrigo impermeable. Con menos avíos, a la verdad, suele salir un recero hecho. Concluido aquel recuento, al tiempo que anudaba las alzaprimas de mis espuelas, me incorporé satisfecho, echándonos sin tristeza una mirada a mi cuartito y al catre que quedaba desnudo y lamentable como una oveja cuereada. Adiós vida de estancia, ya veríamos lo que nos reservaban los caminos y el campo sin huellas. Con las 2 mudas envueltas en el poncho, puesto en la cintura, salí andando de a pedacitos hasta afuera y me detuve un rato, porque la noche suele ser traicionera y no hay que andar llevándosela por delante. Respiré hondamente el aliento de los campos dormidos. Era una oscuridad serena, alegrada de luminares lucientes como chispas de un fuego ruidoso. Al dejar que entrara en mí aquel silencio, me sentí más fuerte y más grande. A lo lejos oí tintinear un cencerro. Alguno andaría agarrando caballo o juntando la tropilla. Los novillos no daban aún señales de su vida tosca, pero yo sentía por el olor la presencia de sus 500 cuerpos gruesos. De pronto oí correr unos caballos. Un cencerro agitó sus notas con precipitación de gotera. Aquellos sonidos se expandían en el sereno matinal como ondas en la piel somnolente del agua al golpe de algún cascote. Perdido en la noche, cantó un gallo despertando la simpatía de unos teros, solitarias expresiones de vida diurna que amplificaban la inmensidad del mundo. En el corral agarré mi petizo, algo inquieto por el inusitado correr de sus compañeros libres. Al ponerle el bozal sentí su frente mojada de rocío. Sobre el suelo húmedo oí rascar las espuelas de Goyo, que andaba buscando alguna prenda. «Buen día, hermano», dije despacio. «Buen día». «¿Se te ha perdido algo?» «Ajá, el arreador». «¿Cuál?» «El cabo de plata. Está en el cuarto contra del baúl. Vi a alzarlo. No mateamos». «¿Ahorita?» Mientras Goyo buscaba su arreador, ensillé chiflando mi petizo que dormitaba gachas las orejas, resoplando a intervalos con disgusto. Cuando entré a la cocina estaban ya acompañando a Goyo, Pedro Barrales y don Segundo. «Buenos días, buenos días». Horacio entró descoyuntándose a desperezos. «Te va a quebrar», rió Goyo. «¿Quebrar?» Ni una ruguita le vi a dejar al cuerpo. Silencioso, Valerio transpuso el umbral, dirigiéndose a un rincón donde en cuclilla se calzó de un brillante par de lloronas de plata. Después rodeamos el fogón y el mate comenzó a hacer sus visitas. Cada cual vivía para sí y mi alegría de pronto se hizo grave, contenida. Un extraño nos hubiese creído apesadumbrados por una desgracia. No pudiendo hablar, observé. Todos me parecían más grandes, más robustos, y en sus ojos se adivinaban los caminos del mañana. De peones de estancia habían pasado a ser hombres de pampa. Tenían alma de receros, que es tener alma de horizonte. Sus ropas no eran las del día anterior, más rústicas, más prácticas. Cada prenda de sus indumentarias decía los movimientos venideros. Me dominó la rudeza de aquellos tipos callados, y no sé si por timidez o por respeto dejé caer la barbilla sobre el pecho, encerrando así mi emoción. Afuera los caballos relinchaban. Don Segundo se puso en pie, salió un momento, volvió con un par de riendas tiocas y fuertes. «Tráeme un poco de cebo, muchacho».
Lentamente untó el cuero grueso con la pasta que a las 3 pasadas perdió su blancura. Valerio acomodó una poca ropa en su poncho, que ató en torno a su cintura sobre el tirador. Pedro Barrales se asomó hacia la noche, dio un sonoro rebencazo en un banco y dijo con mueca de resignación: «Me parece que a mediodía el sol nos va a hacer hervir los caracuces». De un movimiento coincidente salimos sin necesidad de ser mandados. Las espuelas resonaron en coro, trazando en el suelo sus puntos suspensivos. La noche empezaba a desmayarse. En el palenque tomamos cada cual su caballo y salimos traqueando por la playa. «Goyo», dijo Valerio, «anda sacando los caballos. Nosotros vamos a buscar la tropa. Vos, muchacho, seguilo a Goyo. Ya es bueno que nos movamos». Por primera vez el capataz daba una orden y esto era como un paréntesis abierto para el arreo. Valerio, Horacio y Barrales galoparon hacia un potrero cercano en que se veía confusamente el bulto de los novillos echados. Goyo y yo abrimos la tranquera del corral, dejando salir las tropillas que pronto hicieron familia, cada cual con su madrina, cuyo cencerro les sirve de voluntad. Abríles la puerta del potrero grande y quédate adelante para que no disparen. Había empezado mi trabajo y con él un gran orgullo de dar cumplimiento al más macho de los oficios. Primero tuve que espolear mi petizo y correr de un punto a otro para sujetar los ímpetus libertarios de las tropillas, pero muy pronto las madrinas vaqueanas comprendieron, tomando sometidamente el camino. Marchando bien las madrinas, podía reírme de las rebeldías de los más briosos que un silbido y un vuelvapingo cortaba de cuajo. Tranquilo marché, sabiéndome seguido. De la playa venían los gritos y el ruido de la tropa en marcha, rumor de guerra con sus tambores, sus órdenes, sus quejidos, carretas, choques y revolcones. Aquello se acercaba aumentando en tamaño y pronto distinguimos un pesado entrevero de colores y formas en la luz naciente. Fuese calmando la tropa hasta formar una sola masa de movimiento, de la cual yo era el principio tallado en punta. En mi aislamiento y mientras el amanecer iba haciendo su obra, me sentí de pronto triste. ¿Por qué? Tal vez fuera un detalle del oficio. Hoy en la cocina, antes de la partida, no había oído ninguna risa, sorprendiéndome por el contrario la seriedad de las expresiones. ¿Sería porque dejaban algo detrás suyo? ¿Sería un pasajero momento de duda al iniciar la tarea en que corrían el albur de no volver más a sus pagos, a su familia? No conociendo lo que era extrañar la querencia, explicábame a medias los sentimientos nostálgicos. ¿Sería entonces por las chinas y los guachitos? ¿Y qué tenía yo que ver con eso? Una carita olvidada en el trajín de mi partida se presentó nítida a mis ojos. Aurora. Aurora, pensé, ¿qué tenía que ver conmigo sino el comportamiento de un juego sin mayor pasión dada nuestra rudimentaria sensualidad? Sin embargo, la imagen no retrocedió ante mi pensamiento. ¿En qué andaría a esas horas? ¿No estaría triste a pesar de la sonrisa con que me había despedido la noche antes en el maizal? Idear una expresión de llanto en su pequeño rostro hecho de alegría me echó en un repentino enternecimiento. «Chinita», dije casi fuerte y mordí la manijera del rebenque mirando hacia adelante para abstraerme en otra cosa. El día se iba preparando hacia el este con vibración potente. Mi petizo escarceaba seguido como llamando la madrugada. Ya un pájaro tendía el vuelo sobre la llanura. Los recuerdos de mis últimas 2 horas en la estancia parecían empaparse de finura y lejanía. Al día siguiente de mi primer encuentro con Aurora, había ido a hacer efectiva mi compra y de vuelta la encontré en el mismo lugar, pero esa vez hosca. «Buenas tardes». «Buenas». ¿Está enojada? No es de estar. Anoche por culpa tuya he perdido una sortija entre el maíz y mamá me ha pegado una paliza. ¿Quieres que la busque?, pregunté, no sin malicia. ¿Te acordás dónde fue? ¿Cómo no voy a acordar, preciosa? Sonso. Después, juntos habíamos buscado la pequeña joya y habíamos encontrado nuestros juegos. Esa tarde no me había reñido y al apartarnos no fui yo quien dijo, mañana te espero. Pobre Chinita. Aquel mañana había sido nuestro último encuentro. Distrájome de mis pensamientos la cruzada del río. Volvió a formarse el remolino y el griterío osciló la tropa asustada hasta que los primeros novillos se echaron al agua. Llenóse de espuma, de risas y roturas. La corriente arisca.
Salimos a la otra orilla con las cinchas goteando y alguno que otro salpicón en las bombachas. Sobre la tierra, de pronto oscurecida, asomó un sol enorme y sentí que era yo un hombre gozoso de vida, un hombre que tenía en sí una voluntad, los saberes necesarios del buen gaucho y hasta una chinita querendona que llorara su partida. Capítulo 7. Con la salida del sol vino el fresco que nos trajo una alegría ávida de traducirse en movimiento. Dejando el río a nuestras espaldas, cruzamos la rinconada de un potrero para entrar por una tranquera al callejón. En aquel camino que corría entre sus alambrados como un arroyo entre sus barracas, el andar de la tropa se hizo tranquilo y el peligro de un desbande más remoto. Sujetando mi petizo, me coloqué a una orilla y esperé la llegada de Goyo, para dar expansión a mi estado comunicativo. «Si querés, volvete para atrás», me dijo. Bueno, sin moverme, dejé pasar la tropa. Los novillos caminaban con pausa y sin cansancio. Unos pocos balaban mirando hacia la estancia. De vez en cuando, una cornada producía un hueco de algunos metros que volvía a rellenarse y la marcha seguía pausada sin cansancio. Al enfrentarme, las bestias hacían una curva a distancia, observándome desconfiadamente. Muchos se detenían, las narices levantadas, olfateando con curiosidad. Absorto en el movimiento de las paletas fuertes y el cabeceo rítmico, esperé a los troperos. El sol matinal, pegando de soslayo en aquellos cuerpos, dorábales el perfil de un trazo angosto y las sombras se estiraban sobre el campo en desmesurada parodia. Pronto me vi envuelto en un asalto de bromas. «Están muy amontonados para contarlo», reía Pedro Barrales. «No, si está eligiendo la red para ponerle el lazo», contestaba Horacio. «Mozo», gritó Valerio, «si se me hace que ya lo veo atravesado sobre del recao y con las nalgas para arriba para que la alivie el fresco». «Me están boleando parado», retruqué. «Déjenme siquiera que corra un poco». La conversación se hacía a gritos mientras uno de aquí y otro de allá menudeábamos porrazos a los rezagados que marcaban un intento de escapar para la querencia. «Vez pasada», contó Pedro, «cuando fuimos de viaje para la Cera, ¿te acordás, Horacio? Lo llevábamos de Bisoño a Venero Luna. Hubieran visto la bulla que metía este cristiano. Puro florearse entre el animalaje. Tenía una garganta como trompa en línea y dele pa' acá, dele pa' allá, les gritaba. Ajuera, guay. Pero cuando llevábamos 5 días de arreo, al hombre se le fueron bajando los humos. A la llegada ya casi ni se movía. Era decía, como si estuviese rezando y estaba de flaco y sumido que me daban ganas de atarlo a los tientos. Sí, acentuaba gravemente Valerio, para empezar, toditos somos buenos. Y quedaron un momento saboreando aquella gloria de sus cuerpos resistentes. ¿Qué muchacho no ha probado el oficio? Sin embargo, no abundaban los hombres siempre dispuestos a emprender las duras marchas, tanto en invierno como en verano, sufriendo sin quejas ni desmayos la brutalidad del sol, la mojadura de las lluvias, el frío tajeante de las heladas y las cobardías del cansancio. Asaltado de dudas, repetí el decir de Valerio. Para empezar, toditos somos buenos. ¿Me vería yo vencido después de mi primer ensayo? Eso solo podría decirlo el futuro. Por el momento, lejos de arredrarme, sentí un gran coraje y tuve la certeza de que me había de romper el alma antes que ceder a las fatigas o esquivar algún peligro del arreo. Tan valiente me juzgué que resolví ensillar en la primer parada mi petizo potro y así demostrarme a mí mismo la decisión de tomar las cosas de frente. La mañana invita, con su ejemplo, a una confianza en un inmediato más alto y yo obedecía tal vez a aquella sugestión. Mientras iba afirmándome en mi resolución, vi que llegábamos a un boliche. Era una sola casa de forma alargada. A la derecha estaba el despacho, pieza abierta amueblada con un par de bancos largos en los que nos sentamos como golondrinas en un alambre. El pulpero alcanzaba las bebidas por entre una reja de hierro grueso que lo enjaulaba en su vaso aposento, revestidos de estanterías en banderalas de botellas, frascos y tarros de toda laya. El suelo estaba poblado de cuartos de hierba, damajuanas de vino, barriles de diversas formas, cojinillos,
matras, bastos, lazos y otros artículos usuales. Entre aquel cúmulo de bultos, el pulpero se había hecho un camino, como la hacienda hace una huella, y por el angosto espacio iba y volvía trayendo las copas, el tabaco, la hierba o las prendas de ensillar. Frente al despacho había un par de columnas de material, sujetando una enramada que unía el abrigo de la casa al de un patio de paraísos nudosos. Más lejos se veía la cancha de taba. Delante de la pulpería, el callejón se agrandaba en amplia bolsa, cosa que volvía fácil el cuidado de las tropas. A eso de las 8 echamos pie a tierra para reponernos con algún alimento. Empezaba ya a hacer calor y traíamos una lasitud de hambre, pues estábamos en movimiento desde hacía 5 horas con solo unas mates en el buche. Horacio y Goyo acomodaron un fogón y prepararon el churrasco. Los demás entraron al despacho, saludaron al pulpero conocido en otros viajes y pidieron una ginebra, aquel un carabanchel. ¿Qué vaya a tomar?, me preguntó don Segundo. Una caña de durazno. Te va a desollar el garguero. Deje nomás, don. En silencio vaciamos nuestras copas. Por turno, un rato más tarde tumbíamos y yo me eché otra caña al cuerpo. Repuestos y alegres, nos preparamos a seguir viaje. Don Segundo y Valerio mudaron caballo. Valerio ensilló un colorado gargantilla que todos lo codiciaban por su pinta vivaracha, la finura de sus patas y manos. «Qué pingo pa' una corrida sortija», decía Pedro Barrales. «Medio desabordinao nomás», comentó Valerio, «y capaz de hacerme una travesura cuando lo toque con las espuelas. Algún día tiene que aprender». Así como hubo concluido de subirlo y lo tocara con las espuelas, vio Valerio que no había errado. El gargantilla se alzó como leche hervida. Valerio, de cuerpo pequeño y ágil, seguía a maravilla los lazos de una bellaqueada. Sabía envueltas, sentadas, a balanzos y cimbrones. Su poncho acompasaba el hermoso enojo del bruto, que en cada corcovo lucía la esbeltez de un salto de dorado. Sus ijares se encogían temblorosos de vigor. Su cabeza rayaba casi el suelo en signos negativos y su lomo, encorvado, sostenía muy arriba la sonriente dominación del jinete. Al fin, la mano diestra puso fin a la lucha y Valerio rió jadeante. «¿No les dije?» comentó Pedro, «no es bueno darle mucha soga. Si lo dejo, de seguro se me hace bellaco. Sería pecado, un pingo tan parejo». Enardecido por el espectáculo, alentado por las 2 cañas que me bailaban en la cabeza, recordé mi proyecto de hacía un rato. ¿Quién me da una manito para ensillar mi potrillo? ¿Pa qué? Pa subirlo. Te va a hacer trillar. No le hace. Yo te ayudo, dijo Horacio, aunque no sea más que por tomar café esta noche en el velorio. Con risas y al compás de dicharachos, agarraron y ensillaron mi petizo más pronto de lo que era menester para que yo pensara en mi temeridad. Horacio tomó al potrillo de la oreja, le dio unos zamarreones. «Cuando querra, hermano». Con sigilo me acerqué, puse el pie en el estribo y volí la pierna, tratando de no despertar demasiado pronto las cosquillas del cabrunito. Las bromas me ponían nervioso. ¿Para dónde iría a salir el petizo? ¿Cómo prevendría yo el primer movimiento? Había que concluir de una vez y, tomando mi coraje a 2 manos, después de haberme acomodado del modo que juzgué más eficiente, di la voz de mando. «Larguelón, no más». El petizo no se movió. Por mi parte no veía muy claro. Delante mío adivinaba un cogote flacucho, ridículo, un poco torcido. Al mismo tiempo noté que mis manos sudaban y tuve miedo de no poderme afirmar en las riendas. ¿Pa' cuándo?, preguntó detrás mío una voz que no supe a quién atribuir. Como una vergüenza, peor que un golpe, sentí el ridículo de mi espera y al azar solté por la cabeza del petizo un rebencazo. Experimenté un doloroso tirón en la rodilla y desapareció para mí toda noción de equilibrio. Para mal de mis pecados eché el cuerpo hacia adelante y el segundo corcovo me fue anunciado por un golpe seco en las asentaderas que se prolongó al cuerpo en desconcertante sacudimiento. Abrí grande los ojos previendo la caída y echéme esta vez para atrás, pues había visto el camino subir hacia mí, no encontrando ya con la mirada ni el cogote ni la cabeza del petizo. Otra y otra vez se repitieron los cimbronazos que parecían quererme despegar los huesos, pero sintiendo las rodillas firmes y alentado por un aura de mis compañeros, volví a dar un rebencazo a mi potro. Más y más sacudones se siguieron con apuro. Me parecía que ya iban 100 y las piernas se me acalambraban. Una rodilla se me zafó de la grupa.
me juzgué perdido. El recado desapareció debajo mío. Desesperadamente, viéndome suspenso en el vacío, tiré un manotón sin rumbo. El golpe me castigó el hombro y la cadera con una violencia que me hizo perder los sentidos. A duras penas, empero, alcancé a ponerme de pie. ¿Te has lastimado?, me preguntó Valerio, que no se apartó de al lado mío durante mi mala jineteada. Nada, hermano, no me he hecho nada, respondí, olvidando la deferencia que debía a mi capataz. A unos 30 metros, don Segundo había puesto el lazo al fugitivo y corría en su dirección. «Ténganmelo». «¿Va a llorarlo luego al finadito?», rió Goyo. «No, formal, ténganmelo esa maula que lo vi hacer sonar a azotes». «Déjelo pa' mañana», me ordenó sin bromas Valerio. «Mire que tenemos que marchar y el trabajo no es diversión». «Me parece», dijo don Segundo, «que si éste no se sosiega, lo vamos a tener que mandar pa' la jaula el astía». Horacio me trajo embosalado al petizo de Festal Chico. Capítulo 8. En la pampa las impresiones son rápidas, espasmódicas, para luego borrarse en la amplitud del ambiente sin dejar huella. Así fue como todos los rostros volvieron a ser impasibles, y así fue también como olvidé mi reciente fracaso sin guardar sus naturales sinsabores. El callejón era semejante al callejón anterior, el cielo permanecía tenazmente azul, el aire, aunque un poco más caluroso, olía del mismo modo, y el tranco de mi petizo era apenas un poco más vivaracho. La novillada marchaba bien. Las tropillas que iban delante llamaban siempre con sus cencerros claros. Los balidos de la madrugada habían cesado. El traqueteo de las pezuñas, en cambio, parecía más numeroso y el polvo, alzado por millares de patas, iba tornándose más denso y blanco. Animales y gente se movían como captados por una idea fija. Caminar, caminar, caminar. A veces un novillo se atardaba mordisqueando el pasto del callejón y había que hacerle una tropillada. Influido por el colectivo balanceo de aquella marcha, me dejé andar al ritmo general y quedé en una semi-inconsciencia que era sopor, a pesar de mis ojos abiertos. Así me parecía posible andar indefinidamente, sin pensamiento, sin esfuerzo, arrullado por el vaivén mecedor del tranco, sintiendo en mis espaldas y mis hombros el apretón del sol como un consejo de perseverancia. A las 10 el pellejo de la espalda me daba una sensación de efervescencia. El petizo tenía sudado el cogote. La tierra sonaba más fuerte bajo las pezuñas, siempre livianas. A las 11 tenía hinchadas las manos y las venas. Los pies me parecían dormidos. Dolíame el hombro y la cadera golpeados. Los novillos marchaban más pesadamente. El pulso me latía en las sienes de manera embrutecedora. A mi lado la sombra del petizo disminuía desesperadamente despacio. A las 12 íbamos caminando sobre nuestras sombras, sintiendo así mayor desamparo. No había aire y el polvo nos envolvía como queriéndonos esconder en una nube amarillenta. Los novillos empezaban a babosear largas hilachas mucosas. Los caballos estaban cubiertos de sudor y las gotas que caían de sus frentes salábanle los ojos. Tenía yo ganas de dormirme en un renunciamiento total. Al fin llegamos a la estancia de un tal don Feliciano Ochoa. La sombra de la arboleda nos refrescó deliciosamente. A pedido de Valerio nos dieron permiso para echar la tropa en un potrerito pastoso provisto de aguada y nos bajamos del caballo con las ropas moldeadas a las piernas, caminando como patos recién desmaniados. Rumbo a la cocina, las espuelas entorpecieron nuestros pasos arrastrados. Saludamos a la peonada, nos sacamos los chambergos para aliviar las frentes sudorosas y aceptamos unos mates mientras en el fogón colocábamos nuestro churrasco de receros y activábamos el fuego. No tomé parte en la conversación que pronto se animó entre los forasteros y los de las casas. Tenía reseco el cuerpo como carne de charque y no pensaba sino en tumbiar y echarme aunque fuera en los ladrillos. ¿Seguirán marchando cuando acaben de comer? No, señor, contestó Valerio. El tiempo está muy pesado para los animales. Pensábamos más bien, con su licencia, echar una siestecita y caminar un poco de noche, si Dios quiere. Qué placer indescriptible me dio aquella respuesta. Instantáneamente sentí mis miembros alargarse en un descanso aliviador y toda mi buena disposición volvió a mí como por magia. «Lindo», exclamé escupiendo por el colmillo. Uno de los peones me miró sonriente. «Has de ser nuevo en el oficio». «Sí», dije como para mí, «soy un nuevo que se va gastando». «Oh», comentó un viejo, «antes de gastarte tenés que ir para arriba». «Sí»,
Es apuradazo, replicó Pedro Barrales. Hoy ya subió un potrillo. Iba descolgándosele por la paleta que no le quería bajar el rebenque. Es de los que mueren matando. Buen muchacho, dijo el viejo con los ojos risueños de simpatía. Toma un mate dulce por gaucho. Lo habré merecido cuando no me voltee, don. Será mañana, pues. ¿Quién sabe? Intervino Goyo. No fuera mejor que lo largara. Claro, subrayé para ver cómo corren por el campo mis 20 pesos. No, volvió a intervenir el viejito. Si es ladinazo pa'l retruque. Oh, aseguró don Segundo, si es por pico, no hay cuidado. Antes de callarse, más bien se le va a hinchar la trompa. Es de la misma ley que los loros barranqueros. Ya me castigaron, concluí encogiéndome de hombros, como para prevenir un golpe, y no hablé más. Un chico como de 12 años se había sentado cerca mío y miraba mis espuelas, mis manos lastimadas en la jineteada, mi rostro cubierto por la tierra del arreo, con la misma admiración con que días antes observé yo a Valeria o a don Segundo. Su ingenua prueba de curiosidad admirativa era mi boleta de recero. Para que durmiera la siesta, el mismo muchacho se comidió a enseñarme un lugar aparente y le estuve de ello tan agradecido casi como de sus manifestaciones de muda simpatía. A eso de las 4 nos hallábamos otra vez en el callejón. Las despedidas habían sido cordiales, después de unos pocos mates, y yo me sentía como recién parido por haberme bañado el rostro en un balde y sacudido la tierra con una bolsa. A los mancarrones les sonaba el agua en la panza y la tropa, habiendo tenido tiempo de echarse y probar unos buenos bocados de gamilla, se encontraba mejor dispuesta. Teníame, además, la promesa cercana del frescor nocturno, y eso de ir mejorando paulatinamente hasta alcanzar un descanso mantiene despierta la esperanza fundada. Como a nuestra salida de la estancia me fui hasta delante de las tropillas, de donde me entretuve en mirar el camino y las poblaciones lejanas para grabar el todo en mi memoria, acaudalando así mis primeros valores de futuro vaqueano. A las 2 horas de marcha, como íbamos a pasar frente a un puesto, Goyo llegó hasta mí para transmitirme una orden de Valerio. Vení conmigo, vamos a cambiar un cordero y después alcanzamos la tropa. No sirvo, hermano, para ese trabajo. No le hace, te va a ir acostumbrando. Mientras el arreo seguía su camino, nos apeamos en el rancho, cuyo dueño nos recibió como a conocidos viejos. «¿Un borrego?», dijo cuando Goyo le hubo explicado nuestra necesidad de carne enseguidita nomás. No hubo discusión por el precio. Goyo era vaqueano y ligero. Mi atareada inutilidad le hacía reír sin descanso. No bien había yo rasgado el cuero de una pata cuando ya su cuchillo, viniendo por la panza, me amenazaba con la punta. Con tajos largos y certeros separaba el cuero de la carne y, una vez abierta la brecha, metía en ella el puño con el que rápidamente procedía al despojo de la bestia. Haciendo primero un círculo con la hoja en derredor de las coyunturas, quebró las 4 patas en la última articulación. Entre el tendón y el hueso del garrón abrió un ojal en el que pasó la presilla de cabestro y, arrimándose a un árbol, tiró por sobre una rama la punta opuesta, de la cual me colgué con él hasta que quedara suspendida la res. Rápidamente abrió la panza, sacó a vueltas y revueltas el sebo de tripa, despojó el vientre de desperdicios, el tórax de bofes, hígado y corazón. ¿Para eso me has llamado?, pregunté estúpidamente inactivo, avergonzando de mis manos que colgaban también como desperdicios. Ahora me va a ayudar para llevar la carne. Concluida la carneada, metimos cada cual nuestro medio borrego en una bolsa de arpillera, lo atamos a los tientos y, despidiéndonos del puestero, que nos hizo traer unos mates con una chinita flaca y huraña, nos fuimos a trote de zorrino hasta alcanzar la tropa, que por cierto no se había distanciado mucho. Más apocado por mi ignorancia de carneador que por mi golpe de la mañana, me fui de nuevo hacia adelante mascando rabia. Horas antes había visto el buen lado de la taba, cuando el chico de lo de don Feliciano miraba asombradamente mis pilchas y aposturas de recero, y no me había acordado que el huesito tenía otra parte designada, con un nombre desdoroso. Esa la veía solo cuando mi impericia de bisoño se topaba con una de las tantas realidades del oficio. Cuántos otros desengaños me esperaban. Antes de andar haciéndome el taita, tenía por cierto que aprender a carnear, enlazar, pialar, domar, correr como la gente en el rodeo,
hacer riendas, bozales y cabestros, longear, sacar tientos, echar botones, esquilar, tuzar, bolear, curar el mal del vaso, el haba, los hormigueros y qué sé yo cuántas cosas más. Desconsolado ante este programa, murmuré a título de máxima: una cosa es cantar solo y otra cosa es con guitarra. En esos trances me asaltó la tarde en una rápida fuga de luz. Acobardado por mi soledad, volvíme con los otros para saber a qué hora comeríamos. Cenamos en campo abierto. Cerca del callejón había una cañada con unos sauces de donde trajimos algunas ramas secas. El resplandor de la llama dio a nuestros semblantes una apariencia severa de cobre, mientras en cuclillas formábamos un círculo de espera. Las manos, manejando el cuchillo y la carne, aparecían lucientes y duras. Todo era quietud, salvo el leve cantar de los cencerros y los extrañados balidos de la hacienda. En la cañada croaron las ranas, quebrando el uniforme siseo de los grillos. Los chajás delataban nuestra presencia a intervalos perezosos. Los gajos verdes de nuestra leña silbaban para reventar como lejanas bombas de romerías. Sentía el dolor del cansancio mudar de sitio en mi propio cuerpo y parecíame tener la cabeza apretada bajo un cojinillo. No teníamos agua y había que sufrir la sed por unas horas. Nuevamente, al andar de la tropa, proseguimos nuestro viaje. Encima nuestro, el cielo estrellado parecía un ojo inmenso, lleno de luminosas arenas de sueño. Cada paso propagaba una manada de dolores por mis músculos. ¿Cuántos vaivenes del tranco tendría que aguantar aún? No sabía ya si nuestra tropa era un animal que quería ser muchos o muchos animales que querían ser uno. El andar desarticulado del enorme conjunto me mareaba, y si miraba a tierra, porque mi petizo cambiaba de dirección o torcía la cabeza, sufría la ilusión de que el suelo todo se movía como una informe masa carnosa. Hubiese querido poder dormir en mi caballo como los receros viejos. Nadie se ocupaba ya de mí. La gente iba atenta al animalaje, temiendo que alguno se rezagara. Se oía de vez en cuando un grito. Los teros chillaban a nuestro paso y las lechuzas empezaron a jugar a las escondidas, llamándose con gargantas de terciopelo. Ninguna población se avistaba. De pronto me di cuenta de que habíamos llegado. Cerca ya vimos la gran apariencia oscura de unas casas y el callejón se ensanchó como un río que llega a la laguna. Goyo, Don Segundo y Valerio iban a rondar según oí decir. Estábamos en los locales de una feria a orillas de un pueblo. Cerca de las tropillas desenfrené mi petizo y le volteé el recado. Bajo un cobertizo de zinc tiré mis pilchas al suelo y me les dejé caer encima como cae un pedazo de barro de una rueda de carreta. Un rebencazo casi insensible me cayó sobre las paletas. «Hácete duro, muchacho», y creí haber reconocido la voz de Don Segundo. Capítulo 9. Goyo tuvo que arrastrarme lo menos unos 3 metros, tirándome de los pies para poder despertarme. «Ta que sos dormilón, si ya te estaba por hacer la prueba que se le hace al peludo para sacarlo en la cueva. ¿Nos vamos ya?» «Dentro de un rato». Queriéndome incorporar hice un esfuerzo inútil. «No te podéis enderezar». «A gatitas», contesté mientras lograba tomar posición de gente. «¿Qué te duele?», reía Goyo. «El porrazo», alegué para no confesar mi fatiga. «Ande aquí». «Afá», exclamé, retirando rápidamente el brazo que me apretaba Goyo. Pero aquello era en realidad una farsa. Lo que me dolía era el vientre, las ingles, los muslos, las paletas, las pantorrillas. «¿Estarás pasmado?» «Cuantito me mueva se me va a pasar». Haciendo un sentido esfuerzo, salí caminando sin dar muestras de mis sufrimientos. Apenas quería aclarar el día nublado. ¿Tendremos lluvia? Sí. Ande está Don Segundo, en la tropilla, ensillando. Guiado por los cencerros caminé hasta ver la gran silueta del paisano abultada por la noche. Buen día, Don Segundo. Buen día, muchacho. Te estaba esperando para hablarte. Diga, don, ¿va a volver a ensillar tu potrillo? ¿Y de no? Bueno, yo te vi a ayudar para que no andes sirviendo de diversión en la gente. Aquí nadie nos va a ver y va a hacer lo que yo te mande. ¿Cómo no, Don Segundo? De los tientos de su encinera lo vi sacar el lazo. Luego tomó mi bozal, revisó el cabestro que era fuerte y me ordenó que lo siguiera. En la luz incierta de la madrugada llovedora se dirigió hacia mí ese Brunito haciendo la armada. El petizo, medio dormido, no tuvo tiempo para escapar.
El lazo se ciñó en lo alto del cogote y don Segundo, sin darse siquiera la pena de echar a verijas, contuvo a su presa. Anda arrimando tu recao. Cuando volví encontré ya mi potrillo sujeto a un poste por 3 vueltas de cabestro y enriendado. Con paciencia don Segundo fue colocando bajeras, bastos y cincha. Cuando tiró del correón, el potrillo quiso debatirse, pero era ya tarde. Los cojinillos completaron rápidamente la ensillada. Asombrado miraba yo el dominio de aquel hombre que trataba a mi petizo como a un cordero guacho, mientras apretaba el cinchón y desataba el cebrunito del poste trayéndolo al medio de la playa. Don Segundo me aleccionó. El hombre no debe ser sonso. De la gente jineta que vos ves ahora, muchos han sido chapetones y han aprendido a fuerza de malicia. En cuanto subás, charqueá nomás sin asco, que yo no vi a andar contando, y no le aflojes hasta que no te sientas bien seguro. ¿Me has entendido? Ajá. Bueno. El caballo de don Segundo estaba a 2 pasos, pronto para apadrinarme. Antes de subir miré en torno, pues a pesar de los consejos del hombre que entre todos merecía mi respeto, me hubiera molestado que otros me pillaran trampeando. Tranquilizado por mi inspección, subí cautelosamente, no sin que me temblaran un poco las piernas. Ni bien estuve sentado, el dolor de las ingles y los muslos se me hizo casi insoportable, pero era mal momento para ceder y me acomodé lo mejor posible. No lo va a ver si me da tiempo para subir. Como se hubiera entendido, el petizo quedó tranquilo hasta que mi padrino estuvo a mi lado. Don Segundo alzó el rebenque. El petizo levantó la cabeza y echó a correr sin intentar más defensa. Alrededor de la playa dimos una gran vuelta. Poco a poco me fui envalentonando y acodillé al petizo buscando la bellaqueada. 2 o 3 corcovos largos respondieron a mi invitación. Los resistí sin apelar al recurso indicado. Ya está manso, dije. No lo busques, contestó simplemente don Segundo, a quien mi maniobra no había escapado, y colocándose alternativamente a uno y otro lado, me llevó hasta el lugar en que los demás troperos estaban desayunándose con unos mates a orillas del camino. Nos recibieron con gritos y aplausos. Hinchado de orgullo como un pavo, rematé mi trabajo tironeando al petizo según las órdenes de mi padrino. Ahora pa' la izquierda, ahora pa' la derecha, ahora de firme nomás, hasta que recule, y me cebaba en cada tirón haciendo temblequear la jeta de mi víctima, tal como lo había visto hacer a los otros. Está bueno, te podés desmontar, agárrate del fiador del bozal y abrítele bien pa' caer lejos. Lleno de confianza me ejecuté. Mozo liviano, exclamó Pedro Barrales. Recién cuando quise desencillar me di cuenta de que por haberme excedido los tirones tenía desgarradas las manos, de las cuales la izquierda me sangraba abundantemente. Te has lastimado, dijo Horacio, habiendo visto mi mirada. Déjalo nomás a tu redomón, que yo le vi a bajar los cueros. No me hice rogar, porque sentía unos fuertes punzazos que me subían hasta el codo. Me envolví la herida con un pañuelo que Pedro me ayudó a anudar. Están resecas las riendas, dije a manera de comentario. Deja eso nomás, intervino Goyo, y arrímate a tomar unos tragos del chifle que te lo has ganado. Con explicable alegría recibí aquella oferta que me resultaba el más rico de los premios. Media hora después, como se agotaron los elogios y las palmadas y la hierba, volvimos a nuestras impasibles actitudes de troperos. Pero yo llevaba dentro un tesoro de satisfacción que saboreaba a grandes sorbos con el aire joven de la mañana. Entretanto, los nubarrones amontonados en el horizonte habían recubierto el cielo, y cuando el arreo en marcha volvía a la angostura del callejón, las primeras gotas sonaron de un modo opaco y precipitado. Como a pesar de la hora temprana sintiéramos calor, fue más bien un goce aquel tamborineo fresco. Algunos empezaron a acomodar sus ponchos, yo esperé. Mirando al cielo colegimos que aquello era preludio de algo más serio. La tierra se había puesto a despedir perfumes intensamente. El pasto y los cardos esperaban con pasión segura. El campo entero escuchaba. Pronto, un nuevo crepitar de gotas alzó al ras del callejón una sutil polvareda. Parecía que nuestro camino se hubiese iluminado de un tenue resplandor. Esa vez me acomodé el calamaco preparándome a resistir el chubasco. La lluvia se precipitó interceptándonos el horizonte, los campos y hasta las cosas más cercanas. Los troperos se distribuyeron a lo largo de la novillada para cerrar de más cerca la marcha. ¡Agua!, gritó Valerio, entreverándose a pechadas entre los frutos.
Por mi parte me entretuve en sentir sobre mi cuerpo el cerrado martilleo de las gotas, preguntándome si el poncho me defendería de ellas. Mi chambergo sonaba hueco y pronto de sus bordes empezaron a formarse goteras. Para que éstas no me cayeran en el pescuezo, requinté sobre la frente el ala, bajándola de atrás a fin de que el chorrito se escurriera por la espalda. La primera reacción ante la lluvia, según más tarde pudo argumentar mi experiencia, es reír, aunque muchas veces nada bueno traiga consigo la perspectiva de una mojadura. Riendo, pues, aguanté aquel primer ataque. Pero tuve muy pronto que dejar de pensar en mí, porque la tropa, disgustada por aquel aguacero que los cegaba de frente, quería darle el anca y se hacía rebelde a la marcha. Como los demás, tuve que meterme entre ellos distribuyendo sopapos y rebencazos. A cada grito llenábaseme la boca de agua, obligándome esto a escupir sin descanso. Con los movimientos me di cuenta de que mi ponchito era corto, lo cual me proporcionó el primer disgusto. A la media hora tenía las rodillas empapadas y las botas como aljibe. Empecé a sentir frío, aunque luchara aún ventajosamente con él. El pañuelo que llevaba al cuello ya no hacía de esponja y tanto por el pecho como por el espinazo sentí que me corrían 2 huellitas de frío. Así pronto estuve hecho sopa. El viento que traíamos de cara arreció, haciendo más duro el castigo, y a pesar de que a su impulso el aire se volviese más despejado, no fue tanto el alivio como para que no deseáramos un próximo fin. Acobardado miré a mis compañeros pensando encontrar en ellos un eco de mis tribulaciones. ¿Sufrirían? En sus rostros indiferentes el agua resbalaba como sobre el ñandubay de los postes, y no parecían más heridos que el campo mismo. El callejón, que había sido una nota clara con relación a los prados, estaba lóbrego. Por delante de la tropa la huella rebrillaba acerada. Atrás todo iba quedando trillado por 2000 patas, cuyas pisadas sonaban en el barrial como masticación de rumiante. Los vasos de mi petizo resbalaban dando mayor molicie a su tranco. Por trechos la tierra dura parecía tan barnizada que reflejaba el cielo como un arroyo. 2 horas pasé así, mirando en torno mío el campo hostil y bruñido. Las ropas, pegadas al cuerpo, era como fiebre en período álgido sobre mi pecho, mi vientre, mis muslos. Tiritaba continuamente, sacudido por violentos tirones musculares, y me decía que si fuera mujer lloraría desconsoladamente. De pronto una abertura se hizo en el cielo. La lluvia se desmenuzó en un sutil polvillo de agua y, como cediendo a mi angustioso deseo, un rayo de sol cayó sobre el campo, corrió quebrándose en los montes, perdiéndose en las hondonadas, encaramándose en las lomas. Aquello fue el primer anuncio de mejora que, al cabo de una breve duda, vino a caer en beneficio de Roche Solar. Los postes, los alambrados, los cardos lloraron de alegría. El cielo se hizo inmenso y la luz se calcó fuertemente sobre el llano. Los novillos parecían haber vestido ropas nuevas, como nuestros caballos, y nosotros mismos habíamos perdido las arrugas creadas por el calor y la fatiga para ostentar una piel tirante y lustrada. El sol pronto creó un vaho de evaporación sobre nuestras ropas. Me saqué el poncho, abrí mi blusa y mi camiseta, me eché en la nuca el chambergo. La tropa olfateando el campo se hizo más difícil de cuidar. Iniciamos algunas corridas arriesgando la costalada. Una vida poderosa vibraba en todo y me sentí nuevo, fresco, capaz de sobrellevar todas las penurias que me impusiera la suerte. Entretanto, la vitalidad sobrante quedó agazapada en nuestros cuerpos, pues de ella tendríamos necesidad para sobrellevar los próximos inconvenientes, y sin desparramarnos en inútiles puyangas, volvimos a caer en nuestro ritmo contenido y voluntarioso. Caminar, caminar, caminar. Capítulo 10. Le saqué el freno que recién se estaba acostumbrando a cascar. Le aflojé el maniador lo más posible para que viviera tranquilo. El bayo se arrimó al agua, que tocó con cauteloso hocico y, apurado por la sed, bebió a sorbos interrumpidos, sin apartar de mí su ojo vivaz. Era un buen pingo arisco aún y lleno de desconfiadas cosquillas. Lo miré con orgullo de dueño y de domador, pues estaba seguro de que pronto sería un chuzo envidiable. Los tragos pasaban con regularidad de pulso por su garguero. Levantó la cabeza, se enjuagó la boca, aflojando los belfos al paso de su larga lengua rosada. De pronto se quedó estirado de atención, las orejas rígidas, esperando la repetición de algún ruido lejano. «Comadreja», dije bajo, llamándolo por su nombre.
El bayo se volvió hacia mí, resopló como inquieto y comenzó a mordisquear la fina gramilla ribereña. Tranquilizado comió glotonamente, recogiendo entre sus labios movedizos los bocados que luego arrancaba haciendo crujir los pequeños tallos. Mi vista cayó sobre el río, cuya corriente apenas perceptible hacía cerca mío un hoyuelo, como la risa en la mejilla tersa de un niño. Así evoqué un recuerdo que parecía perdido en la aburrida bruma de mi infancia. Hacía mucho tiempo, 5 años, si mal no recordaba, intenté una recopilación de los insulsos días de mi existencia pueblera y resolví romperla con un cambio brusco. Era a orillas de un caserío, a la vera de un arroyo. A pocos pasos había un puente y hacia el medio del arroyo un remanso en el que solía bañarme. Qué distintas imágenes surgían de mi nueva situación. Para constatarlo no tenía más que mirar mi indumentaria de gaucho, mi pingo, mi recado. Bendito el momento en que a aquel chico se le ocurrió huir de la torpe casa de sus tías. Pero, ¿era mío el mérito? Pensé en don Segundo Sombra, que en su paso por mi pueblo me llevó tras él. ¿Cómo podía haber llevado un abrojo de los cercos prendido en el chiripá? 5 años habían pasado sin que nos separáramos ni un solo día durante nuestra penosa vida de receros. 5 años de esos hacen de un chico un gaucho, cuando se ha tenido la suerte de vivirlos al lado de un hombre como el que yo llamaba mi padrino. Él fue quien me guió pacientemente hacia todos los conocimientos de hombre de pampa. Él me enseñó los saberes del recero, las artimañas del domador, el manejo del lazo y la boleadora, la difícil ciencia de formar un buen caballo para el aparte y las pechadas, el entablar una tropilla y hacerla parar a mano en el campo, hasta poder agarrar los animales donde y como quisiera. Viéndolo me hice listo para la preparación de lonjas y tientos, con los que luego hacía mis bozales, riendas, cinchones, encimeras, así como para ingerir lazos y colocar argollas y presillas. Me volví médico de mi tropilla, bajo su vigilancia, y fui vaquiano para curar el mal del vaso, donde, vuelta la pisada, el moquillo con la medida del perro, o labrando un fiador con trozos de un mismo maslo, el mal de orina poniendo sobre los riñones una cataplasma de barro podrido, la ringuera de arriba atando una cerda de la cola en la pata sana, los hormigueros con una chaira caliente, los nacidos cerda brava de otros males de diferentes modos. También por el supe de la vida, la resistencia y la entereza en la lucha, el fatalismo en aceptar sin rezongos lo sucedido, la fuerza moral ante las aventuras sentimentales, la desconfianza para con las mujeres y la bebida, la prudencia entre los forasteros, la fe en los amigos. Y hasta para divertirme tuve en él a un maestro, pues no de otra parte me vinieron mis floreos en la guitarra y mis mudanzas en el zapateo. De su memoria saqué estilos, versadas y bailes de dos, e imitándolo llegué a poder escobillar un gato o un triunfo y a bailar una huella o un prado. Coplas y relaciones sobraban en su haber para hacer sonrojar de gusto o de pudor a un centenar de chinas. Pero todo eso no era sino un resplandorcito de sus conocimientos, y mi admiración tenía donde renovarse a diario. ¿Cuánto había andado ese hombre? En todos los pagos tenía amigos que lo querían y respetaban, aunque poco tiempo paraba en un punto. Su ascendiente sobre los paisanos era tal que una palabra suya podía arreglar el asunto más embrollado. Su popularidad, empero, lejos de servirle, parecía fatigarlo después de un tiempo. «Yo no me puedo quedar mucho en ninguna estancia», decía, «porque enseguida estoy queriendo mandar más que los patrones». Qué caudillo de montonero hubiera sido. Pero por sobre todo y contra todo, don Segundo quería su libertad. Era un espíritu anárquico y solitario, a quien la sociedad continuada de los hombres concluía por infligir un invariable cansancio. Como acción amaba sobre todo el andar perpetuo, como conversación el soliloquio. Llevados por nuestro oficio, habíamos corrido gran parte de la provincia: Ranchos, Matanzas, Pergamino, Rojas, Varadero, Lobos, El Azul, Las Flores, Chascomús, Dolores, El Tuyú, Tapalqué y muchos otros partidos nos vieron pasar cubiertos de tierra o barro a la cola de un arreo. Conocíamos las estancias de Roca, Anchorena, Paz, Ocampo, Urquiza, los campos de la Barrancosa, las Víboras, el Flamenco, el Tordillo, en que ocasionalmente trabajamos ocupando los intervalos de nuestro oficio. Una virtud de mi protector me fue revelada en las tranquilas pláticas de fogón. Don Segundo
Era un admirable contador de cuentos y su fama de narrador daba nuevos prestigios a su ya admirada figura. Sus relatos introdujeron un cambio radical en mi vida. Seguía yo de día siendo un paisanito corajudo y levantisco, sin temores ante los riesgos del trabajo. Pero la noche se poblaba ya para mí de figuras extrañas y una luz mala, una sombra o un grito me traían a la imaginación escenas de embrujados por magias negras o magias blancas. Mi fantasía empezó así a trabajar animada por una fuerza nueva y mi pensamiento mezcló una alegría a las vastas meditaciones nacidas de la pampa. A esa altura de mis mecedoras evocaciones, el bayo, comadreja, dio una espantada que casi me quita el maniador de entre las manos. Siguiendo su mirada, vi en la orilla opuesta del río asomar la socarrona cabecita de un zorro. Me dio vergüenza, como si hubiera burla en la atención de aquel bicho astuto. Me levanté, tosí, acomodé las jergas del recado, enriendé el caballo y una vez montado emprendí el retorno a las casas. Saliendo de las barrancas, vi tendido delante mío un vasto potrero y a lo lejos divisé el monte. La estancia era grande y bien poblada. 10 leguas, 8 puestos, monte grande con calles cuidadas, galpones, casa lujosa y un jardín de flores como nunca antes vi. Habíamos chancado en unos trabajos de aparte y ese día de Navidad el patrón daba un gran baile para mensuales, puesteros y algunos conocidos del campo. A la mañana había yo ayudado a limpiar y adornar el galpón de esquila, que quedó emperifollado como una iglesia, y mientras volvía, que era para la oración, prometíame una buena noche de parranda como no se presenta en muchas ocasiones. Además, allí, en un puesto medio perdido en los juncales de un bajo, había conocido una mocita con más coquetería que un jilguero. No sería mal arrimar un poquito de leña a ese fuego. Entretanto, mi bayo iba pisando con desconfianza entre matas de paja colorada y esparto. A mis espaldas quedaba la laguna, cubierta por la bruma de un griterío confuso y ya tímido. Entré a una calle del monte. Los troncos vibraban aún de luz. Me encontré de improviso con otro jinete ante cuya semblanza mis ojos dudaron un momento. —¿Sos vos, Pedro? Barrales de apelativo, yo mismo soy. He sabido que andabas por acá y he venido a toparte solo para que me contés de tu vida. Y es claro que vos no más habías sido. Con razón, cuanto te vi de las viruelas me dije, esa es cara con hocico. Y yo, hermanito, sí te habré extrañado. Creerás que desde que no te veo no puedo miar. Con qué gusto encontraba a mi bueno y viejo compañero del primer arreo, cuya alegría dicharachera había dejado en mi memoria la resonancia de un cencerro. Hasta llegar al palenque me hizo decir cuanto quiso sobre lo sucedido en mi existencia, desde que nos habíamos visto, y comentaba a antojo mis relatos con ingeniosos parangones o burlas simpáticas. Convinimos andar juntos en el baile y comimos codo a codo, en cuclillas al lado del asador, rodeado por unos 30 hombres. Desde la cocina entreveíamos el galpón al que iban llegando como avanzadas de fiesta algunos charrés y gentes de a caballo. Adivinábamos risas de mujeres en los carruajes y poco a poco la cocina fue llenándose de paisanos que saludaban alegres o taimados. Ya la gente se había amontonado por demás y salimos con Pedro a curiosear lo que sucedía en el salón del baile. Intimidados a pesar de nuestros alardes, nos asomamos al recinto, antes llenos de bolsas, maquinarias y cueros, entonces preparado con ostentación de lámparas, velas, candiles y banderitas a contener la alegría de un centenar de parejas. El centro, despejado y limpio, asustaba y atraía como un remanso. En las sillas que formaban cuadro, apoyadas contra la pared, había mujeres de todas las edades, algunas con chicos en las faldas, los que asustados miraban con grandes ojos o cansados dormían sin reparar en conversaciones, ni luces, ni colores. Las mujeres, según la edad, vestían ropas oscuras o claras faldas floreadas. Algunas llevaban pañuelo en el pescuezo, otras en la cabeza. Todas parecían recogidas en una meditación mística, como si esperaran el advenimiento de un milagro o la entrada de algún entierro. Pedro me golpeaba disimuladamente el muslo con el puño. —Vamos, hermanito, que ahorita entra el finao. Del galpón nos dirigimos a una carpa improvisada con las lonas de las parvas, donde nos tentó una hilera de botellas y misteriosas canastas tapadas con coloreados pañuelos que, según nuestros cálculos, debían esconder alfajores, pasteles, empanadas y tortas fritas.
Pedro interpeló al muchacho que se aburría entre tanta golosina con ojos hinchados de sueño. Pase un frasco, compañero, que se van a redamar de lleno y nosotros estamos vacíos. ¿No serán ustedes los llenos? De viento puede ser, y de intenciones. No sé mamarme con eso, mozo. Ni quiere tampoco el patrón que naide se mame. Y los pasteles, después se hayan servido las señores y las mozas. Juepucha, concluyó Pedro, usted nos ha resultado un chancho que no da tocino. El guardián de las golosinas y los licores se rió y nos volvimos con propósito de hacernos un poco, porque ya los guitarreros y acordeonistas preludiaban y no queríamos perder el baile.